¿Cómo voy a ser tan pájaro de abandonar el nido? Solo tengo 34 recién cumplidos. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Y de alquiler mi hipotecado a mí que no me joroben. Con mi padre a mi lado me siento yo más joven. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Es una alimentación nefasta, comer todos los días pasta. Prefiero darme el gusto de tener para vivir. Que todo el mes más justo que la piel de la nariz. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. No pienso permitir que mi madre llore. Este lugar sin mí sería un jardín sin flores. ¿Por qué me voy a ir de casa de mis padres? Papá, no me iré, me lo dan todo hecho, vivo a cuerpo de rey, tengo derecho a un techo y ellos sí son de ley. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Contra la especulación, Desemancipación. si hubiera más hijos buenos como yo, Habría menos alcaldes en las Cortes. es que mi chimpancé tiene hepatitis. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Mira, papá, no me toques lo que no suena. Esto es un toma y daca, ¿sabes? Yo también te he aguantado todos estos años. Déjame 50 euros. O sea, que te contaré lo bien que me lo pasa con ellos. Pues claro que te quiero, pero no insistas mi vida. La familia es lo primero y debe mantenerse unida. Yo nunca me iré de casa de mi padre. Pero me voy. Este fin de semana no haremos el amor. A hurtadillas en lugares perversos, que estos dos se van de viaje y con el inserso. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Yo nunca me iré de casa de mis padres. Digo que yo nunca me iré de casa de mis padres. Digo que yo nunca me iré de casa de mis padres. Esta gente está también. Esta gente está muy crecidita ya para tanta tontería. Hola, sí. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, disculpen el retraso. Aquí en donde estoy yo sentada debería estar ahora mismo Fernandisco, que es el moderador de esta mesa, pero por temas de lluvias y atascos pues todavía no ha podido llegar, con lo cual voy a ir empezando yo presentando a los jóvenes que nos acompañan esta mañana y en cuanto llegue pues le cedo mi sitio. Bueno, lo primero que les quería decir que estamos en el Congreso de Emancipación, ya llevan 2 días aquí. Esta mesa redonda es un poco diferente en cuanto a las que ha habido hasta ahora, porque bueno, principalmente los que están aquí sentados son todos jóvenes que vienen de diferentes partes de España. Les voy a contar un poquito la trayectoria de cómo se forma este grupo y por qué están ellos hoy aquí. La idea surge del año pasado, del congreso que organizó también la FAD en Bilbao, donde se reunieron 25 jóvenes de diferentes partes de España y estuvieron durante 3 días en Bilbao pues, debatiendo sobre diferentes temáticas de drogas, que era el tema principal del congreso. 3 días allí juntos, conociéndose, porque la mayoría de ellos no se conocían. Y a partir de esa experiencia en Bilbao, bueno, resultó muy confortante y agradable para todos, entonces no quisimos dejar esa experiencia y quisimos continuarla, ¿no? Entonces, a raíz del Congreso de Bilbao, pues pensamos qué podemos hacer para seguir trabajando con este grupo de jóvenes tan implicados, porque veíamos que eran unos chavales muy implicados en todos los temas en general, o sea, tienen una conciencia social bastante grande, creo yo. Y bueno, pensamos eso, qué podíamos hacer. Teníamos la dificultad de que eran de diferentes partes de España, como ya he dicho, con lo cual la opción de vernos regularmente en un sitio era un poco complicada.
Entonces, pensamos crear una página web, un espacio web, donde pudieran ellos tener un espacio común, una página web que han diseñado ellos enteramente, que se llama, por si la quieren ver, www.mojateysalpica.com. Todo con ideas suyas, con diferentes apartados, y también un poco la idea de este espacio web era tener unos foros en los que poder seguir debatiendo sobre diferentes temáticas que nos interesaban, ¿no?, a todos. Entonces, pues así empezamos a trabajar en este espacio, bueno, a través del mail, por supuesto, del teléfono, seguíamos en contacto, fuimos creando esta página con ideas de todos. Y, bueno, pues creamos los diferentes foros para poder debatir. Una vez que se fue cerrando un poquito más la idea del siguiente congreso, en el que también queríamos que estuvieran presentes, al menos una representación de ellos, porque todos es complicado, pues fuimos centrando más también el tema del debate, centrándonos más en el tema de la emancipación. Entonces, en estos foros, bueno, también creamos un espacio de Facebook y de Twenty para estar un poco más al día con esto de las nuevas tecnologías, donde ellos también, pues eso, iban participando, y lo que queríamos era abrirlo más, o sea, con esta idea de las nuevas tecnologías, permitir que no solo fueran estos 25 jóvenes, sino abrirlo a muchos más jóvenes de toda España que pudieran participar también en estos espacios, ¿no? Porque lo que queríamos era un poco traer aquí hoy al Congreso pues las ideas o lo que piensan los jóvenes, o una representación de los jóvenes de toda España, ¿no?, sobre este tema en concreto que se está tratando estos días, que es el de la emancipación juvenil. Y qué mejor que ellos, que lo están viviendo, que lo viven en sus propias carnes, para contarnos un poco su experiencia, ¿no? Entonces, pues eso, fuimos trabajando a lo largo de todo este año pasado, desde octubre del año pasado hasta hoy. Hemos tenido varias reuniones en Madrid, que es un poco el punto en común para, pues un poquito eso, para juntarnos y ver qué es lo que queríamos hablar, qué ideas habían salido, qué más podíamos sacar de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que el proceso, hemos intentado siempre contar con su colaboración, con su participación, hacer todo lo más democrático posible, en el sentido de darles eso, la palabra a ellos en todo, y de hecho lo que van a contar hoy aquí, vamos, si no es así, que lo digan ellos luego, pero creo que es todo, vamos, fruto de su trabajo, de sus ideas y de todo lo que han estado trabajando, que ha sido mucho, y he de decirlos, y también públicamente aquí les doy las gracias, porque de verdad que para mí ha sido muy enriquecedor trabajar con ellos, y creo que han hecho un trabajo estupendo, tanto los que están hoy aquí como los otros 20 que no nos acompañan, y el resto de jóvenes que también han participado, de eso ya os digo, de otras partes de España que no están aquí físicamente, pero que en los foros también han dejado su granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, hoy en concreto, como os decía, vamos a ver las conclusiones que han salido de esos foros en los que han participado ellos. Hemos intentado distribuir, bueno, como son 5 los que nos acompañan hoy aquí, pues distribuir 5 temas diferentes en cuanto a esto de la emancipación, para que cada uno se centrara en uno de ellos. Entonces, bueno, lo hemos dividido en un tema que es el modelo de la emancipación, cuál es el modelo que creemos que tienen los jóvenes, el modelo ideal de los jóvenes hoy en día, y qué otros modelos pensamos que existen. Las diferencias o la diversidad sociocultural que existe en cuanto al tema de la emancipación, las diferencias que hay, pues en cuanto a género, en cuanto a religión, a cultura, a otros países europeos que también se ha hablado aquí en el Congreso, etcétera. Otro tema que hemos estado trabajando es bueno, la opinión que tienen los padres y madres, bueno, la opinión que los jóvenes creen que tienen sus padres y madres sobre la idea de emanciparse, ¿no? Porque creo que también en el Congreso se ha hablado mucho de si los padres protegen demasiado o no a sus hijos a la hora de fomentar esa emancipación, y bueno, es un tema que también hemos querido traer hoy aquí. Tenemos también luego el tema de las dificultades y apoyos, exacto, que tienen los jóvenes a la hora de emanciparse, que como veremos hay más dificultades que apoyos. Y el último, que me estoy dejando uno,
las diferencias, eso, con los tiempos anteriores, que queríamos ver también un poco las diferencias que había de antes, de la época de sus padres, con respecto a ahora, ¿no? Qué cosas han cambiado, qué creen ellos que hay de diferente. Y bueno, un poquito la idea era eso, hacer una lectura de lo que ven ellos que es la emancipación hoy en día, cómo está la situación y bueno, de todo lo que hemos estado viendo estos días, pues intentar recoger también su opinión, ¿no? Ya os digo que es de una representación los que están hoy aquí, pero que recoge más opiniones de otros muchos jóvenes. La idea, pues intentaremos continuar con esto en la medida de lo posible porque nos parece pues algo muy interesante, ¿no? Contar también con el punto de vista de los jóvenes en temas tan importantes y tan actuales como este, ¿no? En una situación difícil, la que estamos viviendo todos actualmente y bueno, qué mejor que ellos mismos para dar su opinión. Yo creo que nada más. Les doy la palabra a ellos. Va a empezar Víctor. Bueno, os los presento brevemente. Víctor, que hablará sobre el modelo de emancipación ideal. Paula, que hablará sobre la opinión de padres y madres. Carlos, de Sevilla. Paula y Víctor son de Madrid. Que hablará sobre la diversidad sociocultural, Raquel de Sevilla también, que hablará sobre las dificultades y apoyos, y Cristian, que hablará sobre las diferencias con tiempos anteriores, que es de Valladolid. Creo que ha llegado ya Fernandisco, así que os dejo con él. Muchísimas gracias y espero que les guste. Ante todo, disculparme, pero ha habido la M30 un caos absoluto y total, que yo creo que no he sido el único afectado, sino que hay gente que está llegando en este momento. Es un placer estar con vosotros aquí en la mesa. Sé que venís trabajando durante mucho tiempo con estas aventuras de socializar a la gente y convertirla pues, en lo que se merece, que es la máxima de las dignidades, y que creo que curráis mucho, que empezasteis el año pasado. Me apunto a los nombres para tenerlos localizados. Cristian, la que ha dejado de hablar hace un segundito es Rocío, que ha alargado hasta que yo llegara. Se lo agradezco un montón. Tú eres Cristian, está Raquel a mi lado, Carlos, Paula y Víctor, ¿es así? Yo creo que es muy importante, en el momento que Beatriz Pestaña me llamó y me dijo, Fernando, ¿te gustaría estar en la mesa de trabajo sobre el tema de la emancipación? Bueno, yo creo que hay que ser voluntario. Vosotros sois voluntarios, me he informado un poco de todo y al convertirte también en un voluntario de esta mesa, me gustaría que contarais cada uno qué pensáis de cada uno de los temas que habéis tocado, que me imagino que son muy pensados, muy trabajados, y que lo que vamos a escuchar aquí es una exposición de cada uno de los temas que cada uno habéis tratado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, incluso por la colocación que tengo de los nombres, tengo a Cristian a mi lado, y Cristian me imagino que ha llegado a unas conclusiones a la hora de trabajar, me imagino que con todos tus compañeros, sí, pero que deben haber muchísimas diferencias entre la forma de emanciparse ahora a las que teníamos antes, sobre todo porque estamos viviendo un tiempo convulso. Yo siempre digo a la gente que la música en estos tiempos convulsos de crisis nos puede ayudar a ser un poquito mejores, pero sí que es verdad que con música no lo podemos tapar todo, quizás un 80%, pero nos queda un 20% de confusión, de ver que la gente lo está pasando muy mal. Por eso cuando veo una mesa de trabajo con unos chicos y chicas súper implicados, a mí me hace mucha ilusión, porque nos pensamos que los que estamos en los medios de comunicación, en radio y televisión, en mi caso además soy coach y doy conferencias de inteligencia emocional, me gusta muchísimo lo que tengo a mi lado, porque me doy cuenta de que hay mucha gente comprometida, aunque hay voces a veces que dicen que la gente joven no se preocupa de nada y que lo único que le interesa es el botellón, ¿no? Es una gran confusión, estamos muy confundidos, decimos cosas que no son, y por tanto me gustaría escucharos a cada uno de vosotros, porque las conclusiones que habéis llegado son de trabajo en equipo y me imagino que cada uno también habéis sacado vuestras cosas. Cristian, cuéntanos un poco la conclusión que has llegado tú. Sobre mi tema, ¿te refieres? Exacto, el tema tuyo. Sí. Pues yo la verdad que una cosa que me ha resaltado es que nuestros padres lo tenían, yo creo que algo más fácil por la época económica y entonces, pero también tenían menos miedo al cambio. Es decir, se iban de casa, un trabajo que cogían y tal, pero les gustaba el cambio, es decir, tenían menos miedo a moverse a lo nuevo. Nosotros yo creo que nos hemos acostumbrado más a lo que ya sabemos, que controlamos, estamos seguros y de aquí no me muevas que me caigo, por decirlo así. Y otra cosa que me ha chocado, no ya del tema, sino de lo difícil que es conseguir que la gente
opine. Es decir, yo tampoco era muy difícil opinar en un foro, es decir, era una pregunta, en mi caso, diferencias entre cómo ves la emancipación de tus padres y la tuya. Y la gente te decía, no, es que no entiendo de esos temas. Y yo, no, es que no sé entender, es leer una pregunta y contestar lo que tú opines. No, es que no sé, que no sabes leer una pregunta y contestar, es decir, es un comentario en un foro. No, es tener tiempo. Y ves a gente que no sé, que puede perder una hora en mirar fotos en el Facebook, en el 20, en cotillear y tal, y no pierde 5 minutos en pensar un poco en su futuro. Porque te encontrabas con gente que sí, había gente que sí que te opinaba y te comentaba, oye, ¿qué tal? Oye, opino otra vez, y he leído y me ha gustado esto, me gusta lo otro. Y gente que decía, no, es que yo vivo con mis padres y hasta que no lo vea bien no me voy, no tengo ninguna prisa. Como que tampoco tienen de decir, oye, no sé, yo por mi forma de ser igual soy más tirado para adelante o no, pero es en plan de, no sé, no me gustaría estar toda la vida viviendo con mis padres, me sentiría un poquito inútil, sinceramente. Sí, lo que me imagino, Cristian, también que lo que has notado en estos tiempos es que lo que estás diciendo a mí me gusta mucho, pero hay un tanto por ciento añadido de ese miedo de lo que te espera fuera, ¿no? A veces la seguridad de estar en casa te produce un sosiego y una tranquilidad, y después cuando salga fuera hace muchísimo frío fuera, pero yo creo que hay que vencer ese frío. Pero es que te va a tocar salir algún día, siempre, a ver, que te va a costar, sí, pero es que en la vida las cosas cuestan, si tanto regalos me aburrido, yo pienso así. Pero, no sé, es tener un poquito de decir... La verdad es que tú eres muy valiente, ¿eh? No, valiente no, ni mucho menos. Es decir, a ver, me va a tocar, igual que han hecho los demás, yo también puedo. Es decir, me puede costar menos, pero el poder puedo, nada me lo impide. Bueno, ahora mismo sí, en el sentido económico y tal, pero si me tocara por circunstancias, es que no te queda otra. Es decir, me tengo que ir, con lo que tenga. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tenerlo todo chiquito. Yo sobre todo lo veo, bueno, yo tengo 23 años, pero mi hermana tiene 13, son 10 años menos y están mucho más... entre algodones, o sea, tienen de todo, no valoran, o sea, valoran poco, en forma de verlo a lo mejor tampoco lo valoro mucho, es lo que tienes, es decir, lo pides y pides y pides y tampoco te dicen que no, es que si no me enseñan a valorar lo que de verdad valen las cosas, nunca voy a valorarlo. Yo lo veo así. No sé. Mira, hay una, eso lo sabéis todos, los técnicos y toda la gente profesional que estáis aquí, está diciendo una cosa, Cristian, que es para mí es muy importante, ¿no? Mucha gente ha sufrido mucho y las generaciones que han ido genéticamente heredando todo eso están pensando, si los anteriores y mis familias anteriores y los anteriores lo pasaron muy mal, ahora que todo el mundo que está a mi lado que lo pase muy bien, o voy a hacer lo posible para que no tengan ningún disgusto y que el frío de fuera no les pille, ¿no? Pero claro, esa sobreprotección hace que a veces no veas la realidad. Y yo creo que ese salto del que hablas tú, de salir a la calle, Cristian, está muy bien, ¿no? Yo creo que... No, termina. La sobreprotección yo creo que te hace más inseguro. Es decir, como me han dado todo hecho y me han protegido mucho, ya no me siento capaz yo para hacer algo. O sea, tenerlo un poco en el sentido de... Es que ese puede, pero es que yo no puedo porque tengo tal miedo, tengo tal otro miedo, y te paras. Y es que si te paras es que no haces nada nunca. Pero tanto en la emancipación como en la vida normal. Es decir, si no te mueves un poco, que te puede salir mal. Bueno, pero todo se aprende. Es decir, yo lo veo así. Conclusión a la que yo llego es que tú eres un tipo atrevido y que le dices a la gente que si hay que dar ese paso, pues que se den medido, controlado, claro, que se den, ¿no? Racionalmente, no vas a decir, no, me voy a la... No, pues no, o sea, un poquito pensado, pero darle, simplemente, o sea, de nada, si que lo pasarás un poco, no mal, sino que sea un poco difícil, pues ya será más fácil, ya vendrán tiempos mejores, tampoco pasa nada. Pero intentarlo, por lo menos, es decir, hacerlo, es decir, que no te quede decir, no, es que no lo conseguí porque no lo hice, no, Aldo, te sale mal, pues vuelve a intentarlo. Yo lo veo así. En un mundo tan absurdo como este, a veces que no es absurdo, que todos sabemos que es un mundo mucho más sencillo que lo hemos complicado nosotros, por supuesto. Escuchar a gente que habla con la frescura como esgrime Cristian en esta mesa, a mí me da muchísima alegría porque Cristian, pese que afuera hace mucho frío, no tiene miedo. Conclusión a la que yo llego, la emancipación desde tu punto de vista es que, bueno, las cosas están complicadas, pero que hay que echar un paso para adelante, buscar iniciativas con unos medios, digamos, más o menos para poder moverte, pero sí que hay que buscarlo. Vamos, no un piso en La Moraleja, pero... Claro, no, pero hecho no te lo van a dar, es decir, no te van a dar nada hecho. Que también yo creo que nos hemos acostumbrado un poco al tema de, no sé, de que me ayuden. Oye, te ayudarán en lo que puedan y en lo que no, pues te buscas la vida y ya está, es que no te queda otra. Yo lo veo así. Habla con una naturalidad, Cristian, aplastante, ¿no lo ves? Ahí gesticulando el tío, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Yo creo que hemos cometido a veces, yo hablo con periodistas, compañeros de radio y televisión, que a veces cuando estás metido en una pecera de la radio, estás en televisión, no te das cuenta de que lo que tú estás diciendo forma parte de un guión más o menos improvisado, pero está escrito en un papel y lo que piensa la gente de la calle suele ser
completamente diferente a lo que tú le cuentas a la gente. Por ejemplo, yo que soy crítico musical, además de coach y dedicarme a todo eso, igual estoy hablando de un disco que a mí me parece formidable, pero hay mucha gente que está en la mesa o estáis aquí y os puede parecer que lo que yo me he inventado sobre el disco ni os interesa ni os gusta y que yo estoy hablando con una pasión de Frank Sinatra que te mueres y resulta que a vosotros Frank Sinatra ni os interesa, ¿no? Entonces yo creo que la espontaneidad... ¿Tú, Cristian, quieres decir algo más? No, en principio, de momento no. Bueno, yo en realidad... Raquel, te presento, digo, una chica sonriente muy guapa, que me imagino que también has llegado, Raquel, a tus finales, cuando has estado clavando los codos y trabajando en este tema. Me imagino que tú también tienes algo que quieres plasmar en esta mesa, ¿no? Pues adelante. Sí. Bueno, supongo cuando expongamos nuestros temas ya ampliamente hablaremos más, pero en cuanto a si tuviera que decir 2 palabras antes para definir lo que ha sido esta investigación informal que hemos hecho entre todos los jóvenes que hemos podido, yo diría que en cuanto a mi tema, que eran las dificultades y el apoyo, y los apoyos, pues los jóvenes, nuestros sentimientos y nuestra visión es que hay más dificultades que apoyos. Después sí que es verdad que empezaron a salir muchos apoyos que encontrábamos en los foros y tal, pero la primera visión que cuando le preguntamos a los jóvenes, cuando le preguntábamos a la gente en los foros, cuando le preguntábamos a nuestros amigos mismos sobre el tema, lo primero que sentían era dificultades. Y eso me parece que es significativo porque, bueno, cuando la visión nuestra de los jóvenes ya empieza por ver las dificultades, pues pienso que ya es algo que, bueno, que marca ahí, ¿no? Que ya hay que trabajar sobre eso, como se está trabajando aquí, por ejemplo, en este congreso, porque sí que es verdad que los jóvenes lo ven como un problema, la emancipación. Que no es decir que lo estemos inventando y... No, los jóvenes lo vemos como un problema y además cuando nos preguntan lo que sentimos es que es difícil y que es, por no decir imposible, muchos jóvenes que decíamos, bueno, entre ellos muchos de nosotros, de nuestro grupo y tal, decíamos, es que es imposible. Entonces sí que es verdad que con eso me quedaría yo, con que, bueno, es algo difícil que por supuesto hay que tratar. Y bueno, ya otras conclusiones de temas de qué dificultades son esas. Tienen más conclusiones que esas, pero me imagino también que a lo mejor la dificultad que esgrime la gente joven que trabaja contigo, está en tu entorno, es que si sales ahí fuera a buscar trabajo no está fácil. Sí, esa es una de las más... Y para emanciparte necesitas como mínimo una pequeña parte del bolsillo cubierto porque tus padres no pueden estar todo el día aportando porque los padres se están viendo también dificultados en este tren de largo recorrido que nos ha pillado a todos, ¿no? Esa es una de las que veremos, las primeras, vamos. Esa es la que salieron en los foros bueno, ya hemos visto durante estos días que es la que muchas veces prima, la económica es la que prima sobre otras que no son menos importantes. O sea, que no son menos importantes que la económica, pero que, bueno, se quedan en un segundo plano cuando los jóvenes piensan en el dinero para irse. Pero bueno, luego... Aquí en esta mesa hay muchísima juventud y sobre todo hay, cuando hablaba con todos los compañeros, con Miguel Ángel, con Beatriz, yo siempre digo que cuando no tienes ninguna presión para hablar en una mesa, todo es mucho más fácil, ¿no? Cuando lanzas un discurso y lo tienes todo acotado y formas parte de una línea editorial, es mucho menos complicado porque lo que estás hablando es parte de lo que tienes en tu empresa o parte de esa línea con la que tú trabajas todos los días, pero en esta mesa no hay nadie está coartado, cada uno dice lo que quiere. Caso de Cristian y Raquel. Cristian, optimista donde los haya, con equilibrio, pero optimista. Raquel dice que tenemos muchos problemas que luego supongo que analizaremos, dificultad que aparecen en redes sociales y en muchos foros. Y ahora tengo a Carlos, que también sonríe, que no sé si está entre Pinto y Valdebono, entre los dos, o tiene algo nuevo que aportar. ¿Cuál era la pregunta? No. ¿Nos emancipamos o qué? Me quedo en la mitad. Pues no sé. Mira, referente al trabajo hecho en todos estos meses, todo este tiempo, de las ideas que hemos ido diciendo en el foro y tal, yo la verdad me lo he pasado bien. Yo veo que el tema se pinta negativo. O sea, yo el tema que me ha tocado del foro, diferencias socioculturales, que lo elegí yo también, es un poco como que lo que no era ni dificultad de apoyo, ni padres ni madres, ni por lo menos aquí. O sea, ha sido un poco el cajón desastre y ya o sea, ha valido todo. Entonces, lo que yo saco en claro es que hay cierto pesimismo, no tanto por la situación económica de crisis que se habla y tal, sino que todo afecta. O sea, incluso yo creo que venía de antes.
yo siento que hay como un quiero y no puedo. Un quiero y no puedo, pero no sé hasta qué punto quiero. Entonces es complicado. También depende mucho de la idea, bueno, yo he visto que hay muchas circunstancias también luego individuales. También hay que tenerlas en cuenta, las individuales de cada uno también. Claro, y cada vez son más los casos que uno se encuentra de decir, es que por mucho que quiera no voy a poder, pero ni ahora ni dentro de 10 años. Y entonces es un poco alarmante, pero en fin, yo tampoco quiero parecer desalentador, sino que también un poco esas actitudes que, en fin, de que todo se puede conseguir en un momento. Estoy notando, Carlos, que por lo que tú aportas a la mesa, que es muy bueno y que es un punto de equilibrio, igual que Cristian es valiente y Raquel a lo mejor un poco más comedida, tú estás en medio, ¿no? Yo no soy muy valiente. Es una buena posición. Es la conclusión. No, sí, bueno. Sí que eres valiente, sí, ¿no? Yo no te, por la forma que tienes de sonreír, yo creo que eres valiente. No, sí, tampoco quiero repetir lo que ya han dicho ni salirme un poco del tema. Pero si tienes algún punto coincidente tampoco pasa nada, No, bueno, lo he expresado tampoco. Al lado de Carlos está Paula. Paula, ¿cómo estás? Hola. Bueno, me imagino que tú también has trabajado intensamente con ellos, habéis llegado a conclusiones. No sé si son conclusiones muy diferentes cada uno de vosotros, porque tienen muchos puntos en común, hay muchos. ¿Y el tuyo cuál es la conclusión final? Mi tema era padres y madres, entonces por no repetir lo que ellos ya han dicho, que sería estar en el círculo del que luego también vamos a hablar, sí quería remarcar algo importante, y es que cuando nos hemos puesto a pedirles a nuestros amigos o a la gente incluso desconocida por el Facebook y redes sociales que opinaran en el foro sobre la opinión de sus padres, muchas veces nos decían, pero es que voy a tener que ir y preguntarles. O sea, era triste ver que la comunicación de la que tanto se habla luego no está ahí. O sea, que parece que necesitamos esperar un momento concreto de la cena del día siguiente para decir, oye, papá, es que me han pedido que escriba en un foro y te quería preguntar qué piensas tú sobre que yo me emancipe. Pero bueno, ¿no sería mucho mejor que hubiera una comunicación fluida siempre y que ya supiéramos un poco por dónde van a ir los tiros, qué van a pensar? O sea, cada uno es como es y cada familia tendrá sus más y sus menos, pero a lo que me refiero es a que es un poco triste que tengamos que ir a preguntarles qué piensan en vez de ya tenerlo un poco claro, ¿no? Eso es un poco la conclusión que yo he sacado. Estupendo. Pues cada uno aporta... Estamos en un punto muy equilibrado. Puede parecer diferente lo que están pensando cada uno, pero yo creo que tiene muchos puntos de coincidencia. Y ahora es Víctor el que tengo ya a la otra parte de la mesa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos ¿Piensas días. radicalmente diferente o estás con tus compañeros un poco en el...? Más que pensar radicalmente diferente, es que un poco a mí el tema que me tocó fue el de los modelos diferentes de emancipación, que lo que hace un poco es esto mismo que han comentado, las diferentes posturas que hay, como si dijéramos, son las que se han reflejado un poco a través del estudio que hemos hecho en las redes sociales y todo. A mí me parece un tema bastante interesante y bastante bueno para el debate en general, porque... Bueno, no es que no lo hemos hecho muy científicamente, pero nosotros hemos hecho como una especie de categorización de los modelos que hemos ido viendo y los modelos que vemos en la gente joven, y nos salen como 5 cosillas muy sencillas. Nos sale el primero, que es el modelo que hemos decidido llamar modelo idílico o mundos de Yuppie. Es un modelo en que la gente... Explícate, sí, que eso es bueno, explícalo. Es bueno, es bueno. Sobre todo con 14, 15 años, hay muchos chavales que piensan que la edad de emancipación son los 18 y ya está. Si les preguntas cómo vais a emanciparos, pues emancipándose, que es una buena respuesta, quieras que no. A nivel teórico, ¿no, Víctor? Muy sí, así. Y luego está muy bien porque luego descubren que emanciparse no es solo pagar un alquiler, sino que también te conlleva pagar una comida y unas cosas de estas, pero esto dicen que no pasa nada. Y es un poco ese primer modelo que tenemos ahí. Luego está el segundo modelo, que es el modelo así bastante extendido, que es el pasional, como lo hemos llamado nosotros, que tiene que ver con me echo una pareja, estoy un rato más de 2 días o 3 días, y entonces ya me emancipo con la pareja. Y mucha gente ha hablado sí de la emancipación con la pareja como algo súper importante y bueno, también entra un poco dentro del modelo idílico también muchas veces, pero ahí está. Está el modelo de los amigotes, pues intentar irse con otros amigos, tal. Luego aquí sí que vimos una diferencia dentro de nosotros incluso, pues que está la gente que estudia cerca o trabaja cerca de donde vive y gente que se tiene que ir a estudiar a otras comunidades.
Entonces ya en los pisos de estudiantes, etcétera, pues es una especie de modelo medio de emancipación. Dentro de esto también había idílico en el tema de, bueno, pues cuando se acabe mi etapa de estudios ya no vuelvo a casa, sino que directamente salgo de la residencia de estudiantes a trabajar. Ahí estamos también. Está el modelo europeo también, que es el que mucha gente mira. Esto es como siempre, mucha gente habla del modelo europeo sin saber cuál es el modelo europeo, pero no sabemos cuál es exactamente, pero nos suena a algo como que a los 18 se van de casa a estudiar, empiezan a trabajar un poco y luego... Víctor, eso es igual que lo de la prima de riesgo, ¿no? Todo el mundo habla de lo que es, pero nadie sabe. Exacto. Pues esto en Europa es lo mismo. Está el modelo crisis, que es el que más tenemos ahora mismo en la cabeza, y es el modelo un poco negativo de es imposible emanciparse. O sea, que hay mucha gente también que se la ha preguntado y ellos hablan de... O sea, se convierte el tema como en una cosa de no podemos hablarla porque va a ser imposible, entonces es como no vamos a avanzar en el tema porque nunca me voy a emancipar, es imposible, los pisos están muy caros, el gobierno es malo, todo el mundo es malo y Europa se vive mejor y todo esto. Tenemos también, y por último está el modelo combinado, que es el de juntar un poco todos los conceptos en uno, que este es el más interesante porque mientras que sí que hay un montón de gente que, sobre todo por la edad, ya se va dando cuenta de que emanciparse es una cuestión no solo de salir del nido familiar, sino también un poco de conseguir una serie de financiación para los gastos corrientes, etcétera. Pues luego también hay gente que está viviendo también semi-emancipada, que también sigue teniendo mucha ayuda de las familias, y luego hay mucha gente que vive también emancipada y al final le están pagando directamente. Y aquí sí que queríamos resaltar una cosa, que eso sí que nos ha pasado con bastantes personas, que es un nuevo modelo que me está surgiendo ahora con lo que estoy viendo, que es el modelo de la vivienda protegida, que hay como una especie de fiebre, o ha habido una fiebre durante muchos años de apuntarse a los sorteos de vivienda protegida a todo el mundo como si te regalaran la Barbie o el Scalestri. Entonces, ha habido ahí una etapa en que todo el mundo, con cualquier edad, estuviera emancipado o no, se ha apuntado a las viviendas de protección, las que ha habido. Les ha tocado luego a algunas personas que luego no han sabido muy bien si podían pagarlo, si no podían pagarlo, y hemos encontrado bastante gente que se la pagan los padres, la vivienda protegida, lo cual es un modelo un poco raro que no entendemos muy bien, que es el de tu padre te paga la vivienda protegida. Pero Víctor, eso sería un poco equivalente, y creo que estáis todos de acuerdo conmigo, los técnicos profesionales y la gente de la mesa, es que llega un momento que en ese modelo combinado, si tú te pides un piso de protección y luego te toca pagarlo y te lo pagan tus padres, es como aquel que se emancipa y dice, me voy, pero el tupper lo lleno en casa, me lavan la ropa en casa, voy a casa y me dan dinero para que el bolsillo... Así se emancipa uno fantásticamente, ¿no? Es parte combinación mundos de Yuppie y todo lo que has comentado tú, ¿no? Sí, ahí está. Claro, que eso de ir a un piso y luego no saber si lo vas a poder pagar o no, hay muchas veces la gente se apunta a cosas que no saben ni lo que está tocando, ¿no? Totalmente, que es que eso es lo que más... O sea, una de las cosas que nos ha resaltado, aparte de la sensación continua de frustración de muchísima gente y de la no posibilidad, y aparte de mucha irrealidad también con el tema de que mucha gente ha objetivado de lo de irse de casa como pagar el alquiler y luego en la reflexión empiezan a pensar que también tienen que comer y todo esto. Nos ha extrañado mucho lo del momento este de vivienda de protección, que era como, ya te digo, apuntarse a la ruleta de la fortuna, te tocaba, y luego ya pensando, bueno, y había gente incluso que nos decía, bueno, me ha tocado un piso, ¿y dónde? Pues no lo sé muy bien, pero ¿y quién te ha apuntado? Mi madre. Pues, o sea, está bien porque los padres tienen un interés en que te vayas de casa y hay familias que son capaces de meterte en un sorteo de vivienda pública y pagártelo con tal de que salgas de casa, pero que es muy interesante ver a un chaval de 17 años de, me ha tocado una casa, pero ¿dónde? No sé, creo que es en Madrid. Ah, bueno, pues muy bien. Pues esto es lo que más nos ha resaltado también dentro del estudio este que hemos hecho. Está muy bien. Bueno, yo creo que estamos sonriendo, lo estamos pasando bien. Yo esta mañana, escuchando la radio de mi casa, que es abc.radio, me daba cuenta de que el mundo tiene que estar fatal, que está mal. No, muy bien no está, tampoco quiero hacer coña sobre eso, pero escuchaba lo que ha hecho Amancio Ortega de Zara, de Inditex, que ha cedido a Cáritas 20 millones de euros, y hay gente que le sacará puntilla porque, lógicamente, cada uno puede opinar lo que le dé la gana, pero me da alegría, ¿no?, de ver que alguien que tiene muchísima pasta cede dinero a la gente que lo necesita en este momento, que es la gente de Cáritas, que lo principal que debe hacer todos los días es darle de comer a muchísima gente que lo necesita. Eso para mí es un punto positivo, y me ha venido un ejemplo cuando os escuchaba a todos en la mesa, me ha venido un ejemplo. Yo creo que todos los que estáis aquí queréis luchar. Punto primero, para poder luchar tienes que tener cosas claras y por lo menos trabajar.
Yo, como me han contado cosas de vosotros, yo sé que lleváis mucho tiempo trabajando juntos, que esto no sé si parte un año atrás o 2 años atrás, sé que venís trabajando, que sois voluntarios, que lo habéis hecho todo. En una ocasión yo tuve la suerte, porque eso fue una suerte, fue un milagro, ¿no?, de entrevistar en una entrevista muy corta, de 1 minuto, a Freddie Mercury de Queen, al cantante de Queen, y le pregunté cuál era el secreto suyo y el de la banda, ¿no? Me dijo: solamente existe un secreto para que la vida, las cosas te puedan ir bien: trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y trabajar 18 horas cada día. Si no, es imposible que puedas triunfar. Eso dicho por Mercury me da una sensación de que la música, que no solamente me ayuda a mí, sino también a vosotros, nos dice un poco lo que hay que hacer, ¿no? Por tanto, aunque yo estoy moderando esta mesa, a mí me gustaría que, si tenéis conclusiones y cosas que podamos marcar a todos los amigos profesionales que hay aquí, a todos los técnicos, este curro que habéis hecho durante muchísimo tiempo, que no sé si es un curro que habéis hecho individualmente o es una apuesta en común. ¿Habéis trabajado juntos también? Las dos cosas. Sí, ¿no? O sea, ha habido un trabajo bastante individual, en tanto que cada uno ha intentado moderar un poco el tema que le tocaba de los 5, ¿no? Cada uno. Pero luego sí, en las reuniones que hemos ido haciendo, lo hemos ido hablando también a través de Facebook, que hicimos un grupo y tal, y hemos mantenido el contacto también para no pisarnos mucho, para saber, oye, qué estás concluyendo tú, tal. Pero, vamos, entonces ha habido un poco de todo. Ha sido individual en tanto que, en fin, ha sido difícil encontrarnos, pero también ha habido mucho debate en grupo. Además, todos hemos participado en los foros, en los temas de los demás, siempre. O sea que en realidad es un trabajo de conjunto, simplemente nos hemos repartido un poco para hablar aquí. ¿A que se está a gusto trabajando en equipo? Sí. Y una cosa además también que quede muy clara, la gente de la FAD con la que hemos estado trabajando, tanto Celia como Rocío y toda esta gente, ninguno de ellos nos ha tocado nada de lo que se ha hablado en ningún momento, pero además totalmente. O sea, de hecho, el respeto a las conclusiones que se han sacado y todo, como no podía ser de otra forma tampoco, porque nunca han tenido una apreciación hacia lo que se hablaba. Si las apreciaciones han sido de organización entre nosotros, oye, ¿quién va a hablar? ¿Cómo vais a hablar? Tal. Pero en ningún momento se ha tocado ninguna de las conclusiones. Ellos han entrado al debate también y la verdad es que hemos estado un par de veces juntos presencialmente meses antes y se agradece muchísimo, y desde aquí yo creo que en nombre de todos darle las gracias porque ofrecen de verdad, ya con los años que llevamos haciendo cosillas con ellos, ofrecen un espacio de libertad real que ya lo querríamos para otros momentos y es total, y eso es digno de mencionar, que esta gente se lo ocurra y nos deja hablar de lo que tengamos que hablar, y aunque digamos cosas que a lo mejor no les molen o si les molen no sabemos, pero se habla de lo que hay y lo respetan completamente, o sea que eso que quede muy claro. Es verdad que la gente de la FAD es maravillosa en todos los sentidos, desde el embrión de cualquier trabajo, cuando te llaman por teléfono, quiero que te involucres en esto, quiero que vengas a la mesa. Existe ilusión, pasión por lo que están haciendo, que creo que es muy importante, y la pasión se nota en esta mesa. ¿Tú, Cristian? Yo lo que quería decir, me han dicho que estábamos a gusto trabajando en grupo y eso. Yo me acuerdo cuando fuimos el año pasado a Bilbao, yo no sabía nada de la FAD, básicamente casi nada. Y aunque aquí somos 5, en el grupo somos 25, en realidad somos 25 personas. Te encuentras con gente que a mí me sorprendió porque, bueno, no estaba acostumbrada a ello, comprometida. O sea, gente que quiere pensar, que quiere cambiar a poco que pueda, quiere mover algo, quiere poner su granito de arena, y que ves a gente comprometida, que va, que viene, y al final haces grupo y ves que las cosas se mueven y ves que puedes hacer algo, aunque sea muy poco, y dar tu opinión y sentirte útil. En definitiva, sentirte útil, saber que lo que tú digas puede valer o no para algo, pero tú lo has hecho y te has sentido útil en el sentido de decir, me he movido un poco, no he estado parado diciendo, va, ya me lo arreglarán, en ese sentido. Sí, es como aquel que está en una reunión y todo lo que le están comentando, todo lo que comentan los amigos, está mal, pero yo no aporto nada. Digo, esto es claro, con perdón, entre comillas, esto es una caca, pero bueno, no es una solución, claro, aporta algo, ¿no? Porque claro, si no, vamos a estar inmersos al final en un caos. Yo creo que sería el momento, aunque yo solamente soy moderador, ahora ya a que aportéis ya las conclusiones o ese, dentro del modelo que habéis trabajado cada uno, cómo, la pregunta como periodista siempre es la misma, ¿no? ¿Cómo podéis hacer que este mundo sea un poco mejor? Empieza Víctor. ¿Empiezas tú, Víctor, por ejemplo? ¿Hacemos al revés? No, sí. tenemos un orden ya asignado. Me he perdido, perdón. Empieza, Víctor, empieza. Ha sido Cristian el que ha hecho que empezabas tú, ¿eh? Es que tenemos un orden asignado ya de antes. Venía con los deberes de casa ya, ¿eh? Empieza. Sí, una cosilla que me deja perdonarme. Claro, me ha hablado la compañera y ya me he perdido. Sí, a mí me quedaba un par de cosas también que contar, rápidas. Hemos observado también mucho que nos gusta mucho a los jóvenes, en algunos momentos, no a todos tampoco, o sea, los que hemos sido,
el tema de pensar durante unos años en podernos ir a vivir al centro de una ciudad así grande, etcétera. Mucha gente de los que hemos ido hablando y tal, el amor por Lavapiés aquí en Madrid está encima de la mesa, como una idea ahí muy idílica de vamos a vivir a Lavapiés, que Lavapiés tal, que Lavapiés cual, y eso se ve. Luego es verdad que depende del joven con el que hables muchas veces, o de nosotros incluso, pues hay gente que ya te empieza a decir, no, pues yo quiero mi casita en el campo, tal, pero es verdad que hay mucha gente que sí que te habla de irse a vivir al centro de la ciudad durante unos años, como que todo el mundo que viene de la periferia sí que habla de irse unos años a la ciudad, y los de la ciudad suelen hablar de irse fuera de la ciudad, o sea que no nos ponemos de acuerdo tampoco en eso. Y también otra cosilla que dentro de los modelos que hemos hablado, sí que hay un modelo que afecta bastante a emigrantes, inmigrantes, que es el de que sí que viven la gente joven y que vienen de otros países a vivir a España, sí que muchos en cuestión colectiva, o sea, viven muchos en el mismo piso, etcétera. Ya no es que hablemos de los pisos pateras y eso, sino que tienen bastante más metido eso. No hemos llegado tampoco a la raíz del tema, si es solo por una cuestión económica o qué, pero es verdad que los compañeros jóvenes que tenemos alrededor, los amigos jóvenes, que aunque vengan de otros países siguen siendo nuestros amigos y todo, sí que hay muchos que sí que cuentan que viven con otras personas de otros países, incluso que no hablan ni el idioma de la gente que vive en su casa, y lo tienen como un modelo también, que eso está bien reflejarlo. Y yo, por mi parte, pocas conclusiones más. Pero lo que decías tú del idioma está muy bien, porque si te juntas con gente de otros países, al final acabas hablando sus idiomas, ¿no? Yo creo que un poco la sinergia que se produce es que si tienes un tío chino contigo y tienes un inglés y tú no hablas inglés y chino, al final acabas chaporreando y acabas hablando un poco de todo. Ellos hablan español y tú chino e inglés, ¿no? Que tampoco está mal, que tenemos que atrevernos a dar esos pasos, que no pasa nada por vivir con una persona que no te entiendas el primer día, porque el segundo día cuando te pica la barriga y tienes que hacer una tortilla, la vas a hacer en chino, en inglés o en español, ¿no? Exacto. Emancipación y educación en idiomas a la vez, eso ya es el futuro. Pues nada más. Pues fíjate tú lo que has dicho. ¿Quién le toca ahora? Ya se mira ya. Vale. Sí, es que tú me has dicho lo del orden y yo lo quiero respetar, ¿eh? A ver, me toca mi tema, es la diferencia entre los padres y nosotros en la emancipación. Yo, sinceramente, iba a hacer un PowerPoint para poner y tal, en plan bonito, pero tengo la ligera sensación de que cuando te ponen un PowerPoint, tu cabeza se absorbe en el PowerPoint y te olvidas del que habla y es como un mosqueo ahí raro que no te vale para nada. Entonces, que te cuento una cosa del PowerPoint. Cuando das una conferencia de coach y hablas de inteligencia emocional y normalmente intentas decirle a la gente que hay una instantánea de felicidad que se puede conseguir con pequeñas cosas, mirándole a los ojos de la persona que quieres y decir cada día un par o tres de veces quiero a la gente que tengo al lado y tal, y le pones un PowerPoint y aparece un burro feliz. Claro, el tío que está viendo el PowerPoint empieza a ver el burro feliz y las frases esas tan tontas que ponemos los coach en algunos Power, a veces te quitan las ganas, Cristian, de poner el Power y decir, prefiero explicarlo yo porque el burro feliz a lo mejor no explica exactamente la fibra sensible que tengo yo, ¿no? Bueno, empiezo a explicar ideas del foro y tal. No queremos hacer como llevamos aquí ya 2 días, bueno, llevo uno, pero ellos llevan 2 días aquí ya en el foro. ¿Llegáis 2 días acampados aquí? No, yo llevo desde el miércoles por la noche, estos se llevan desde el martes. Aburrir con 1000 cosas, o sea, ideas sencillitas, porque si ponen 1000 cosas al final las bibliotecas son muy cómodas y te acabas durmiendo. Empiezo comentando que una cosa que a mí me llamó la atención fue que en la época de nuestros padres no había ayudas ni alquiler, ni de declaración de compra de vivienda, ni nada del estilo, y la gente se independizaba igual. Lo que pasa es que una cosa que sí que se veía en el foro, y yo hablando con mis padres y con gente de su edad y tal, era que antes la gente se iba de casa con 4 cosas. Eso es una cosa mía, yo lo he llamado generación Tupper. Lo he llamado así porque yo tengo memoria Twitter, entonces tengo una memoria muy para cosas cortas y entonces no me entero. Y lo he puesto así, y después lo que decía antes a Fernandís, que nos hemos acostumbrado a un nivel de vida, en el caso de mi generación o gente joven, con más lujos que nuestros padres, por lo menos en mi caso, bastantes más lujos que con mis padres. Y esto hace que si te sobreprotegen y no te dejan por ti mismo pensar y moverte, pues no te busques una solución para irte de casa. Es decir, que me den todo hecho, que si tal ya me iré, pero con todo hecho y eso. Porque aquí también, el día que discutíamos un día en la FA de estos temas, porque también es una cosa que a mí me ha enriquecido mucho el decir, yo tengo una opinión, pero yo quiero decir, a lo mejor un Víctor, lo que fuera, dice una otra opinión, y yo no había pensado lo que decía él, y digo, pues no me he dado cuenta de ese punto de vista. Síndromes como el del nido vacío y todo esto, es que si el hijo se va y la madre o el padre se sienten solos y todas esas cosas. La verdad que sí, y yo la verdad que la generación nuestra la llamamos generación iPhone, porque tenemos de todo. Un cambio social que ha habido importante desde la época de nuestros padres a nosotros ha sido que antes la gente se emancipaba para casarse. O sea, o tenían planes de boda, o no sé si a ti te pasa por tu edad, a lo mejor no, pero en la gente... ¿Estás llamando viejo?
Te lo agradezco, muchas No, gracias. entiendes, sabes a mi madre, pero vamos, que por ese sentido, no sé. Pero Me llama viejo y luego me remata con una pistola. Pero vamos, pero en el sentido que la gente se emancipaba para casarse, era la cultura de aquella época y nosotros la verdad que no, que como no nos tenemos que casar parece que no tenemos que dar esa excusa para no emanciparnos y ya, pues ya nos emancipamos más tarde. Tampoco es muy necesario decir me tengo que ir de casa ya porque bueno, tengo novia o lo que sea, pero no me corre prisa irme de casa. Una cosa que sí que tenía, era también cultural, era el tema de que antes los padres, o no sé, si a lo mejor aquí hay gente de 40 o 45 años, es que no lo sé porque con el foco no se ve nada, es en plan de no sé quién habrá por ahí. Pero bueno, si está Miguel Ángel... Esto es como un concierto. No, si está Miguel Ángel por ahí, pues me vale como ejemplo. Los padres eran autoritarios y parece que como que tenías una presión antaño para irte de casa, porque esa presión era muy difícil aguantarla. Digamos, por poner un ejemplo, como la serie de Cuéntame al principio y la serie de Cuéntame ahora, que ha cambiado un poco. Pero en ese sentido es el decir que antes eran autoritarios ahora parece que son más con la mano abierta. Y en ese sentido esta parte de introducción. Luego vamos al tema del trabajo, que ahora que hay tanto, pues eso. Antes la incorporación laboral, al mercado laboral se hacía más pronto porque había más trabajos de todo tipo y tampoco hacía falta tener una excesiva cualificación para acceder a un trabajo que te diera para vivir. Entonces la gente se podía ir de casa a su casa con quien fuera o él solo y podía vivir perfectamente, tener una estabilidad laboral, que era la verdad que la estabilidad laboral ahora mismo es como ir a Sálvame y buscar a alguien que tenga la ESO en Sálvame, es que es muy difícil, ¿no? Pero vamos, en ese sentido. Y luego la verdad que para conseguir un nivel de vida ahora mismo que nos dé para vivir hay que estudiar mucho, que eso te lleva más tiempo para formarte y eso claro te retrasa para irte de casa. Según escribía esto, la verdad que se lo comenté a Rocío, que es la que nos coordina todo esto, que estaba aquí antes que tú. A mí cuando escribía esto se me ocurrió una idea que yo no sé qué pensaréis, luego si no debatimos en el tema de debate, es una opinión mía nada más, es que la estabilidad laboral se fue cuando vino el euro. Es una opinión mía y no sé qué piensas tú, Francisco, si tienes una opinión. Yo estoy completamente de acuerdo y supongo que vosotros también, aunque luego al final podréis decir muchos lo que pensáis dependiendo del tiempo que tengamos. Cuando aparece el euro yo creo que es un drama porque de pagar por un café que se estaba pagando 90 céntimos, 1,10 €. Bueno, mejor dicho, 100 pesetas o... ¿Sí? No sé si estoy bien, estoy más o menos bien, ¿no? Eran 100 pesetas y de golpe porrazo te meten 1,50 1,20 € por un café, claro. El trastorno es que se dobla absolutamente todo y el único que no puede doblar es el bolsillo de la persona que sigue cobrando lo mismo de menos, vamos. Ahora la forma más popular para emanciparse ahora mismo es te emancipas con amigos o compañeros de piso, porque si no tú solo es imposible pagarte un alquiler de un piso ni mucho menos. O compartes piso o no, la verdad que yo no veo otra solución ahora mismo a día de hoy. Y antes no, antes mucha gente se iba de casa para casarse o se iba él solo y ya está ahí tranquilamente y no pasaba nada y se podía emancipar perfectamente. En el tema de los sueldos, esto es una idea que hemos sacado de los foros, bueno, y también de mirar un poco por internet para ver si la verdad y eso de lo que decían en el foro, en el tema de que decían que los sueldos han subido a la par que los alquileres, en el sentido de desde que entró, bueno, desde el euro y antes, pero los precios para compra de vivienda han subido pues bastante más. Y claro, en España tenemos una especie de tradición de, no sé, el rollo caracol, ¿no? De yo me voy pero con mi casa ya comprada y es mi casa y nadie me la quite. En vez de irse como otros países que a lo mejor se van en alquiler y no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos el concepto de es que alquiler es tirar dinero. Pues ya es cada uno, pero vamos, tampoco, no sé. Y la verdad es que ahora está cambiando, no sé, de un par de años para acá, por ejemplo, está cambiando el modelo cultural, que se alquila en vez que se compra, pero la verdad que no queremos que sea por convicción propia, es decir, porque tú piensas que alquilar es mejor que comprar, sino porque no tienes otra. Ahora mismo pedir una hipoteca es prácticamente imposible. De hecho, ayer estaba yo en un taller hablando con una... Hacíamos un juego que era para conocer a la gente y si la otra persona lo que te contaba te enriquecía, le dabas una pluma, una especie de pluma para que te venía bien. La chica me contaba que trabajaba en Barclays y que de repente la echaron porque pasó de dar hipotecas a mansalva hace 5 años o 6 a no dar ninguna. Es decir, se cortó el grifo completamente. La verdad que en ese sentido sí que pensamos que dentro de unos años, y también lo pensamos nosotros porque lo ponían en el foro, que en 2 años el modelo cambie, es decir, que ya no sea tanto de yo quiero comprar mi casa porque quiero algo para mí y poder dejar algo a mis hijos, que no pasar a alquilar, a decir que el alquiler sea la forma de vida en este sentido. Otro hecho importante, en este caso yo me incluyo en este comentario que hicieron en el foro, fue que al no encontrar un trabajo estable que nos permita independizarnos,
nos sentimos frustrados, porque piensas que por mucho que te muevas, lo que hablábamos antes de que te tienes que mover, pero a veces te mueves mucho y no consigues lo que quieres y te frustras y te deprimes en plan de decir, es que está todo complicadísimo y no hay forma de hacer nada, que bueno, alguna habrá, pero la cosa es encontrarla. Y en este sentido hablamos del efecto avestruz, que es yo me meto debajo del ala de mi madre o de mi padre y que llueva, que no me mojo. En ese sentido es en plan de dejo de tener iniciativa y espero a que me den la solución, pero yo no la busco, porque como estoy frustrado y no me siento capaz, pues no busco nada. Algo a reseñar también es la edad de emancipación. En España está en 29 años y subiendo, parece. Por ejemplo, en otros países está sobre los 20, 20 y pocos. Un ejemplo es Noruega, por ejemplo, creo que es Noruega o Finlandia, me parece que es Noruega, que está en los 23 años. Pero claro, allí digamos que el estado de bienestar tienes más, que tampoco lo justifico, pero tienes más ayudas, más pisos de alquiler social y tienes un poquito más de ayuda en ese sentido. Esa pieza también juega en el rompecabezas, ¿eh? Sí, pero aquí no se mueve mucho, la verdad, en España no hay pisos vacíos, pero no hay políticas para hacerlos. Y voy a comentar, para finalizar, un par de ejemplos que pusieron en el foro de gente, de experiencias de gente. Una era de una chica que sus padres se van de la ciudad, o sea, se van fuera a vivir y la dejan a la hija el piso. Se dejan al piso y le dicen que se vaya a vivir con su novio al piso de sus padres. Que dices, qué guay, no me han dado un piso, qué guay, soy independiente y no me tengo que pagar un piso. Pues la chica esta, la verdad que, debido sobre todo a la sobreprotección, a que hablábamos antes de la sobreprotección, de no dejarnos movernos por nosotros mismos, la chica está nerviosa, está agobiada, no sabe cómo moverse, porque claro, no sabe, ha pasado de estar súper cuidada a, oye, que estoy sola, aunque tenga piso, pero estoy sola, y no sé cómo moverme, no sé qué tengo que hacer, cuánto cuesta la comida del mes, etcétera, el organizarte. El simplemente empezar a pensar por ti mismo, y la chica está así, que no sabe ni cómo hacerlo. Y otro ejemplo, que este ejemplo lo conozco más porque es cercano a mí, es de un chaval que tiene 30 años, bueno, 31 que cumplió el otro día, y este chaval se compró a los 25, trabajaba en una empresa parece que era da igual, de placas solares me parece que era, tenía un sueldo bueno, pues ganaría unos 1.500, 1.800 euros, y se compró un piso, y tenía una hipoteca de 800 euros, pues bueno, pues con 1.500 te puede dar para vivir porque puedes pagar hipoteca y bastante bien. Al año de comprarse el piso, le despiden, le dan la administración que le den, no le dieron mucho, y claro, el chico se ve en el paro con un piso. Está en el paro año y pico, y claro, el paro va bajando, entonces todo lo que se tuvo que volver a casa de sus padres, porque lo vivía, se tuvo que volver a casa de sus padres, y claro, con el dinero del paro pagaba el piso. Ahora ha conseguido otro trabajo, hace como cosa de medio año ha conseguido otro trabajo, que cobra, me parece que son 1.000 euros, y paga 850 de hipoteca. Es en plan de, claro, el chico dice, ¿ahora qué hago? ¿Come? No, o sea, viven de sus padres ahora mismo. Viven de sus padres, no sé, volvió cuando se quedó sin trabajo, viven de sus padres y ahí se queda. Es decir, no sigue pagando el piso, pero no tiene, claro. Y ahora está en una especie como de... ¿Qué hace? O sea, dice, vendo el piso. Una encrucijada. Claro, dice, quería vender el piso y claro, dice, ¿cómo lo hago? Porque claro, le daban menos de lo que valía. Es decir, es que aunque me lo venda no puedo hacer nada. Y claro, el típico paso de que luchas para emanciparte y luego te... Claro, y el chico está ahora, está deprimido, está frustrado, y dice, es que, no sé, es que me han fastidiado la vida. Ahora tengo una hipoteca de 25 años todavía que le quedan, o 30 no sé cuántos quedan, y es en plan de, ¿qué hago? Porque si lo vendo pierdo dinero y si me lo quedo no tengo un duro. Y así anda. Y la verdad que en ese sentido la verdad que es bastante... Además yo lo tengo cercano, es bastante decir, es que si me espera a mí eso tienes más miedo todavía, pero bueno. Y la verdad que una cosa, y por último quiero aclarar que esto es una reflexión de un foro, es decir, son de gente que opina, habrá gente aquí que opine distinto, evidentemente, pero si alguien opina distinto, que pase preguntita y tranquilamente lo debatimos, o si no se atreve aquí después en el café de fuera, cuando quieras, para eso estamos, ¿sabes? Que no pasa nada. Y por mi parte... Eso del café es lo que más mola, ¿eh? Pues no, la verdad que sí, no sé, que tampoco estamos aquí todos. Y nada, y no me enrollo más, que si no Paula se enfada y la toca a ella. No, por favor. Aquí no se enfada nadie, pero Paula no tiene cara de enfadarse. Lo digo, coño, ya Yo es no mucha me enfado. confianza. Empieza. Bueno, pues ya he dicho antes que mi tema era el de la opinión de los padres y madres. Más que nada desde el punto de vista de nosotros los jóvenes, aunque en los foros también han comentado un par de madres y no sé si un padre, tengo por ahí citas que luego os leeré, tampoco os quiero aburrir, así que intentaré no quedarme mucho en lo mismo. Y también os quería decir que probablemente diga cosas que se han dicho estos días detrás, que han dicho mis compañeros o que van a decir, pero yo creo que tengo la responsabilidad de trasladar un poco lo que sí que ha salido en el foro. Así que perdonadme si me repito un poco, pero bueno, esto es lo que os voy a contar y luego ya opinamos todos juntos.
Lo primero de todo es que hemos notado en la mayoría de los jóvenes que han opinado en este tema que ellos creen que sus padres en el fondo no quieren que se vayan de casa. O sea, que no se lo facilitan, digamos, ¿no? Y eso en parte sería la causa de que se emancipen más tarde. La primera causa, que yo creo que es desde el principio de los tiempos y que se extiende a todas las culturas, es que cualquier padre quiere tener a su hijo cerca. O sea, sería la necesidad afectiva de tener al hijo en casa y que les cuesta aceptar que nos vayamos a ir algún día, ¿no? Pero yo creo que las razones más importantes son las siguientes. Chicos que dicen, nuestros padres piensan que no vamos a saber valernos por nosotros mismos. O que dicen, no, es que mis padres necesitan tenerme en casa para controlarme. Decía alguien, cuando se fue mi hermano de casa lo pasaron un poco mal los padres. Al principio estaban muy pendientes de lo que hacía, le llamaban constantemente, pero ahora ya se han relajado un poco y como sigo estando yo, siguen teniendo a alguien a quien controlar. Esto creo que es destacable. Y reflejaría un poco esa necesidad de dárnoslo todo hecho, que me lleva al tema siguiente y es este tan manido ya de que estamos sobreprotegidos, ¿no? Y por no repetirse, me iría ya más al por qué. ¿Por qué nuestros padres nos lo quieren dar todo hecho? Porque quieren alejarnos de esas preocupaciones adultas que piensan que nunca nos llegarán. Hemos comentado así un poco entre todos estos días que nos hemos reunido y hemos debatido que probablemente eso se debía, y creo que ya lo habéis comentado ahí antes, a que eso les viene de nuestros abuelos, de los que fueron padres de nuestros padres y que vivieron la dureza de la guerra civil y la posguerra. Y cuando tuvieron a sus hijos quisieron evitarles todos esos sufrimientos y darles lo mejor. Entonces, probablemente nuestros padres, que fueron esos hijos a los que sus padres cuidaron con todo su esfuerzo, han imitado ese modelo y han intentado darnos a nosotros el doble de lo que les dieron sus padres, sin darse cuenta de que realmente a lo mejor no nos hacía falta estar tan atendidos, ¿no? Es decir, los padres puede que estén un poco empeñados en dar y proteger, y entonces cuando llega el momento en que nosotros nos demos y nos protejamos a nosotros mismos, no sepan muy bien cómo tomárselo, ¿no? Luego, a pesar de eso, también ha habido gente que comentaba que sus padres sí que están a favor de su emancipación y que fomentan un poco su autonomía. Decía una madre, estudiar en el extranjero viviendo ellos, los hijos, solos, les permite aprender a organizarse y mantener unos hábitos, tareas de casa, tal. Esto, claro, lo sabemos todos, pero hay pocos padres que digan, sí, yo quiero que mi hijo estudie fuera y que trabaje fuera. O sea, parecía como que esto quedó reflejado en el foro, pero que podía ser una minoría. En fin, como no ha sido un estudio científico, no lo podemos saber. Nos queda el optimismo de esta madre que decía, sí, yo creo que es una posibilidad y ellos van a aprender y tienen que aprender a organizarse solos. Luego, probablemente el tema más importante o el subtema más importante dentro de esto es qué piensan los padres sobre cada modelo de emancipación de los que hemos comentado antes, aunque yo, más que irme al modelo crisis y todos esos tan interesantes que hemos hablado, me iré un poco más al emancipación temprana versus emancipación tardía, y luego un pequeño término medio que vamos a comentar. Sobre la emancipación temprana al estilo europeo que tanto se comenta y tal, creemos que la mayoría de los padres se muestra un poco en contra, más que nada porque no están acostumbrados a eso, ¿no? Decía una madre, el modelo europeo es imposible en España por la organización y situación económica y porque el español no tiene la costumbre ni de irse pronto ni de alquilar. Sin embargo, también había padres a favor y los hijos incluso decían, sí, mi padre quiere que me vaya pronto. Como una madre que decía, sí, hoy no vale decir los cobijo hasta que puedan alquilar porque pueden tirarse 10 años estudiando, o sea que lo mejor es que se vayan cuanto antes. Luego, sobre la emancipación tardía, en los foros ha sido muy criticada, aunque nosotros creemos que realmente es la que más se practica hoy por las causas que se han comentado y que se comentarán, ¿no? Decía una madre, es egoísta por parte del hijo que pretende vivir en su casa como si fuera un hotel con todo pagado, y es cómodo por parte de los padres que no hacen el esfuerzo de animarle a que se vaya. Puede que estén hartos de pagarlo todo, pero prefieren no enfrentarse a ayudar a sus hijos a buscar su camino antes que implicarse activamente en hacer de ellos personas independientes. Y luego ese término medio del que hablaba realmente es mi parte preferida de todo lo que os voy a decir, porque es una palabra que hemos acuñado en este grupo y es el modelo euroñol, o sea, la mezcla de europeo y el modelo euroñol, europeo y español, ¿no? Un término medio entre irse pronto y irse tarde. Al final es muy básico todo y es intentar tener pequeñas experiencias de independencia mientras uno todavía está viendo a ver cómo se las apaña para poder trabajar en el futuro. Es decir, igual no te vas de casa en cuanto cumples los 18 años a estudiar en una universidad lejana por tu cuenta, pero mientras tus padres están ayudándote a pagarte los estudios, sí puedes intentar
buscarte un trabajillo o salir en el verano a hacer voluntariado europeo o no europeo, quiero decir. Tener un poco pequeñas experiencias de autonomía que luego te faciliten el irte no tan pronto, claro, como a los 18 años, pero tampoco tan tarde como a los 30, que eso no se puede permitir desde mi punto de vista, claro, y desde el punto de vista de los que hablaban en el foro, ¿no? Decía una madre que el modelo europeo podría ser adecuado si el cambio es gradual. Esto se adaptaría a lo que estamos hablando. Así el hijo no se encuentra solo en una situación nueva y desconocida. O sea que yo creo que esto realmente lo hemos comentado como algo nuevo, pero está en la cabeza de todos. Y me atrevería a decir que la mayoría de los padres, si se les pregunta, sí que apoyarían este modelo porque está facilitando un poco ese término medio, ¿no? Y luego, a pesar de todo lo que se ha dicho y a pesar de que pensamos que muchos padres no facilitan la emancipación de sus hijos, cuando nos vamos sí que se alegran de que nos hayamos podido ir, ¿no? Porque decían unos chavales en el foro, seguramente con los tiempos que corren se alegrarían por mí si consigo establecerme por mi cuenta. Y otro en la misma línea, cuando me fui, a mis padres por un lado les dio pena y al principio mi madre estaba preocupada y pendiente de mí y tal, pero por otro lado estaba contenta de que con la que estaba cayendo pudiera independizarme. Y ya para terminar, solamente 2 reflexiones en forma de pregunta. La primera es si creéis o si creemos que los padres españoles son capaces de luchar contra esa tradición de que los hijos estén en casa tanto tiempo, ¿no? Y si son capaces de poner en marcha ese modelo euroñol y ayudarles a tener esas experiencias de autonomía, empujarles un poco a que se busquen la vida. Y la otra pregunta es, bueno, más que una pregunta, os la voy a contar de la siguiente forma. Los padres siempre nos lo quieren dar todo hecho, pero a cambio nos piden estudiar. Siempre, no, los hijos que estudien, que se labren su futuro estudiando. Y es verdad que es importante que estudiemos, pero se promueve mucho que estudiemos y mucho menos que seamos solidarios o que participemos, por ejemplo, en la familia. O sea, qué fácil es y qué poco se hace pedir la participación del hijo en las tareas de la casa, que eso luego evitaría que el hijo, cuando ya tenga 25 años y todavía no se haya ido de casa, se convierta en un ocupa del hogar, ¿no? Se habla mucho, no, claro, la emancipación tardía, qué problema, porque el hijo se está aprovechando un poco de que los padres se lo hagan todo. Bueno, pues si el hijo desgraciadamente no se puede ir de casa porque hay muchas dificultades, como luego contarán los compañeros, por lo menos intentemos que dentro de casa haya una participación real y una equidad y que los hijos se responsabilicen de lo que realmente se tengan que responsabilizar, de buscarse lo suyo o de echar una mano a los hermanos o a los padres cuando lo necesiten. Y hasta ahí esa es mi reflexión y mi parte, así que le dejo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenos días, que antes no lo he dicho. Quiero decir, bueno, yo me siento un poquillo mal porque voy a leer bastante por 2 razones. Primero, por no pasarnos de tiempo y luego, bueno, si me permite una pregunta al público. Vamos, ¿cómo no te lo voy a permitir yo? Que levanten la mano a los que no le importen ir un poco más tarde al café. Sí, todo el mundo tiene ganas de café, menos una. O sea, por eso, para ir rapidito y tal. Muchas gracias por levantarme. Yo lo único que te digo, Carlos, es que luego al final yo me tengo que marchar un poquito a la radio. Pues entonces, claro. No, que por mí no lo hagáis, que yo soy aquí. Eso, pues eso por un lado quiero más o menos los tiempos. Mis y luego opiniones no importan, son las vuestras, ¿eh? No, bueno, y luego que quiero ser fiel a las opiniones de toda la gente que ha entrado en el foro, que creo que se lo merecen. Entonces, decía, el tema es diferencias socioculturales. Este tema, que parecía ser un poco confuso, empezó además el comentario de que diferencias parecía un término muy negativo y por qué se hablaba de diferencia en qué medida. Entonces se ha llegado al punto de que hablamos más bien de diversidad sociocultural. O sea, todo esto, comentarios de la gente, yo los flipaba con la gente. O sea, yo creía que iba a costar un poquito más el debate en esta parte, pero que va. O sea, han salido cosas muy interesantes. Se ha hablado mucho del modelo que es distinto en zonas de Europa, en América, como en España, en Italia. Hay muchas ideas que se repiten con los compañeros que ya han dicho ponentes aquí, pero realmente es lo que la gente opina. Luego ya dentro de, digamos, nuestro propio país hay personas que han dicho que los modelos de educación y el entorno en el que vivamos son uno de los determinantes fundamentales. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Por ejemplo, Raquel y yo somos los dos de Sevilla, pero no por eso pensamos lo mismo sobre emancipación o sobre otros temas. También decían el tema de que
El ejemplo del modelo de familia gitana, que normalmente tienen los hijos a una edad muy temprana, entonces la emancipación es antes. Luego también voy a hacer énfasis en el ambiente familiar. Sale también recurrente el tema de la sobreprotección de los padres hacia los hijos, que lo que hacen es no dotar de herramientas a sus hijos para que estos sean autónomos. Y sale la palabra autónomo. Yo creo que en el futuro esto se va a traducir en que va a haber un cambio en cómo las personas no van a saber lo que es la economía doméstica o realizar ciertas labores. En vez de tirar de los padres o tirar de las madres, que sean los que han enseñado esas cosas, tirarán de tutoriales del YouTube para aprender a planchar, a cocinar, porque hoy en día es lo que tira. Porque no le hicieron responsable de esto. En el foro se exponían principalmente dos tipos de familias y cómo influyen en la independencia. El primero es cuando en casa se ejerce mucho control sobre los hijos y falta libertad. Entonces estas personas quieren escapar de eso y se independizan antes. Y luego está hogares más liberales en el que estamos demasiado cómodos en casa y entonces ¿para qué vamos a irnos si estamos calentitos? Paso a otra idea. Un factor que también se considera importante es la ideología política y religiosa. De hecho, ayer por la tarde, a última hora, tuvimos una mesa con políticos. Estuvo interesante. Y dentro de ella también se remarca el tema del género, que no sale mucho, pero sí los papeles que tienen que cumplir mujer y hombre. Por ejemplo, habrá quien tenga que casarse primero, como decía Cristian, y ya que sale el tema sobre el género, decir unas ideas que ya se han dicho aquí días anteriores. Se podría decir que la mujer está más preparada y mentalizada para irse de casa a una edad más temprana que el hombre, pero esto parece ser que está mal visto. El modelo para irse de casa a una edad más eso, que está mal visto. El modelo tradicional es que la emancipación sea más tardía en mujeres, ya que se espera que los hombres, digamos que consigan logros o triunfos laborales antes. Por eso, pero esto también es contradictorio porque el modelo tradicional sería el de la pareja heterosexual. Por lo tanto, ambos sexos se independizan juntos. En el foro, entonces, el tema de género se ha visto como un poco secundario. Por otra parte, está así. Una idea que me ha gustado mucho es la diferencia entre vivir en una ciudad o en un pueblo. Y había una opinión que dice que la capacidad para soñar se reduce en los pueblos porque lo que hay que hacer es seguir la tradición familiar. Yo no sé el resto de España, porque tampoco he viajado, pero no tanto. Pero en Sevilla sí que es verdad, en las zonas sobre todo rurales, todavía se estila mucho de gente que la casa se la hace en un solar cerca de la familia, o en un piso, ¿no? Si en una casa, pues en el piso de abajo están los padres, en el arriba me quedo yo. Incluso hay patios comunes en el que todas las casas que los rodean son gente de la misma familia. Y eso todavía existe. Y digamos que también es un modelo de emancipación. O sea, vivir emancipado, pero no. O sea, es un poco... Eso es poca emancipación. Es poca emancipación. Si el patio o sea, al final es el común, yo creo que es muy poca emancipación. Pues sí, pero vamos, yo por eso digo, no sé en otros sitios, pero eso en Sevilla todavía, eso en pueblo y tal, existe. Bien. Está claro que el aspecto que más veces sale es el del poder adquisitivo. Se le da mucha importancia al tema económico. Y según se preguntaba en Facebook, es lo más importante para independizarse. Incluso hay quien comenta que emanciparse es un lujo en el que estos tiempos no todo el mundo puede permitírselo. O sea, ya se ve como la emancipación igual a lujo. A mí eso, quiera o no, pues era lo que decía un poco antes de ese pesimismo que aparece por aquí. Para poder independizarse, entonces, si hace falta dinero, hace falta un trabajo. Entonces vamos a hablar de trabajo. Aquí se ha hablado mucho de un motivo que yo lo llamo la titulitis, ¿no? Esto de la inflamación del currículum, ¿no? Que parece que necesita un montón de títulos, más máster, esto y tal, pero yo creo que no es eso. En absolutamente todo te piden experiencia. Yo miro ahora el trabajo más tonto del mundo y son 2 años mínimo de experiencia. Entonces, voy a tragar un momento.
Que ahora va una parte interesante. Alguien decía en el foro, ¿cómo vas a tener experiencia de algo que has estado estudiando si cuando has estado estudiando has querido coger experiencia? Porque somos muchos los que nos gustaría trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero se ve muchas veces que esto no se puede compaginar, pero no has podido porque en el currículum ponía que no has terminado los estudios y cuando los terminas no tienes experiencia porque no te han dejado trabajar mientras estabas estudiando. A esto lo podemos denominar la pesadilla que se muerde la cola. No sé qué pensaréis todos vosotros, tampoco lo que piensa la mayoría de los adultos. Ya ves, soy una persona bastante ignorante, no sé muchas cosas. Que es mentira, que no. Bien. Carlos, de ignorante, yo juraría que todo lo contrario. Sí, muchas gracias. Te escribes como un buen espadachín. Es muy humilde, que eso sí. Otra cosa es la humildad. Sí, humildades aparte. No son pocos los jóvenes que dicen que les gustaría saber cómo es eso de vivir solo y poner a prueba su autonomía, que en el foro no sale así directamente la palabra autonomía, pero ya que es un término que ha salido mucho aquí estos días atrás, pues digo autonomía. Algo imposible por todo esto de la independencia económica, que ya he dicho. Entremos entonces, sin pisar, compañeros, aquí en el tema de los modelos. Cuando somos pequeños, es verdad que solemos pensar en eso, de vivir solo, o lo que es mucho mejor, vivir con amigos. Porque, claro, yo he crecido con series como Friends, 7 vidas, no veía al salir de clase, pero también. Ahora no sé cómo vivirán en física o química, pero... que les han quitado hasta la serie, imagínate. Ya ves tú, no sé cómo vivirían, si solos y acompañados. Lo que sí sé, por ejemplo, Los Protegidos había actores que decían que tenían 17 años cuando eran 30 y vivían con los padres. O sea, ahí está también la cosa. Pues eso, vivir con amigos parece divertido, ¿no? Va a haber risas enlatadas de fondo y tal. Pero con el paso del tiempo lo que nos gustaría sería más bien independizarnos con nuestra pareja, evidentemente quien la tenga. Como ya sabremos, se prefiere vivienda de alquiler a la compra de vivienda. Y sí, he dicho que se prefiere vivienda de alquiler a la compra de vivienda, que es una cosa totalmente contraria a lo que dice todo el mundo. Aquí se ha dicho totalmente lo contrario, pero en el foro se dice esto. ¿Por qué? Digamos que las viviendas siguen estando muy caras para personas que no pueden trabajar, porque no tienen experiencia, porque cuando han estudiado no han dejado trabajar, ya sabéis, la pesadilla. Y además están los bancos de por medio que ya no se ven con los mismos ojos. Aquí Cristian ha dicho el comentario de Barclay y tal. Es verdad que antes existía mayor estabilidad económica y por eso se compraba más, pero también estaba peor visto el vivir de alquiler y no tener propiedades. Éramos como el que, ¿por qué no tiene propiedades? Lo suyo, aquí nuestro. Es ahora cuando, digamos, está comenzando la cultura del alquiler. Entonces, ya que la realidad es que actualmente, una palabra que me cuesta, actualmente comprar una casa es imposible. También han dicho eso, imposible. Yo creo que impossible is nothing, ¿no? Es curioso lo que nos comentaba en una ocasión visto, una vez que nos reuníamos, de un chaval de 12 años que no sabía lo que era alquilar un piso. Decía, eso es que el Estado te paga. Y yo lo que le contesté es que la culpa es de Megaupload. Sí, o sea, a los que se llaman nativos digitales, como han tenido la posibilidad de descargarse las películas, las canciones, todo, se lo han descargado, nunca han tenido la necesidad de ir a un videoclub a alquilar una película. Entonces no saben lo que significa el concepto de alquilar. Y esto lo digo... merece un aplauso, ¿eh? Gracias, pero no he terminado. Se ha venido arriba, Carlos. Digo esto para reflexionar hasta qué punto es importante el entorno y el momento histórico en el que nos ha tocado vivir. Durante todo este tiempo hemos hablado de la compra del alquiler, pero hay otra forma de la que no se ha hablado, que es la ocupación, y ocupación con K. O sea, es el movimiento Ocupa. Aquí en el Congreso no ha salido ni una vez el movimiento Ocupa. ¿Qué pasa con esta gente? Claro, es que en España no es legal, pero hay muchas personas que optan por esto. Y digo población porque no son solo jóvenes. Y realmente, si lo pensáis, tiene cierto sentido, porque por un lado tenemos personas sin casa y casas vacías, en desuso y en mal estado.
Tiene sentido porque evitamos la sobreconstrucción y habría menos casas en ruinas. Y antes de terminar, siendo este el tema sociocultural, un apunte sobre el grupo social Los Ninis. Los Ninis, hasta me ha salido por aquí. Que, bueno, parece que España gana a Europa por 2 millones y tal de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero, como decían ayer, ni estudian ni trabajan porque no quieren. Realmente, nosotros pensamos que vagos habrá, pero serán una minoría que no se considera. Y, de hecho, ayer lo dijeron, que, o sea, en la estadística casi que no, ni entran. Son jóvenes que, como ya he dicho, se empeñan en conseguir un trabajo y no pueden, y otros tantos que salieron pronto del sistema educativo y ahora no saben cómo volver. Y permitidme que haga aquí una referencia a la película que se llama El mundo es nuestro, que no sé si la conocéis, es de un director, Alfonso Sánchez, que es de Sevilla. Estaba a 2 euros en el cine, ha habido bastantes comentarios con esto, que la verdad es que me parece genial. En la secuencia de apertura, que también la podéis encontrar en el YouTube, son 9 minutos en el que está en una motillo y entre reflexiones que hacen ellos, dicen que se tendrían que llamar la generación ¿pa' qué? ¿Para qué estudiemos y para qué trabajemos si es una mierda todo? Palabras textuales. Y aquí ya eso, que siga Raquel con las dificultades. O sea, se lo dejo en su tejado. Y ya por último, y dicho lo dicho, me quedo con una frase de un comentario que me gustó mucho y además fue uno de los últimos, que decía que la emancipación es algo muy personal y cada persona pensamos de una manera. Muchas gracias. Raquel, te ha pasado el marrón a ti, ha hecho la parte última para ti. Yo no soy tan graciosa. Bueno, buenos días también. Y bueno, en cuanto a las dificultades y apoyos, pues decir que sí que es verdad que se van a repetir cosas. Es como si fueran unas conclusiones pequeñitas de lo que han dicho también mis compañeros. Pero bueno, también recalcar que, como sabéis, no ha sido una investigación científica con metodología, todo plan. Ha sido el preguntar, ha sido el intentar que la gente participara en los foros, el intentar informarnos por todos sitios. Bueno, entre los 25 recopilar ahí ideas de uno, de otro, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y que todos escribirán en los foros. Entonces, pues muchas cosas de las que digamos, que hayamos dicho y que yo voy a decir pueden que sean, que se consideren falsas o erróneas, pero bueno, es lo que pensamos los jóvenes y es los sentimientos que tenemos, con lo que pienso que también tiene que ser importante conocer lo que nosotros pensamos y sentimos, que para eso estamos aquí. Bueno, como decía al principio, las dificultades sí que han sido las que más han marcado los foros, ¿no? También es normal, normalmente se le pregunta a la gente y siempre se queja más que elogia, ¿no? Y en los jóvenes no es diferente. Nosotros hemos llegado y hemos soltado ahí todos los problemas que teníamos. Y para hacer de todas maneras también hay apoyos que los veremos al final para quedarnos con buen sabor de boca. Para hacer ahí un poco de resumen entre los distintos temas que han salido, por un lado, la principal dificultad y la que se remarca siempre es la económica, y la económica siempre vinculada a la situación laboral. Bueno, como ya han dicho mis compañeros, el tema de que es la pesadilla que se muerde la cola con el tema de la experiencia y también lo que se ha estado tratando aquí en diferentes ponencias. Nosotros, pues, nos vemos agobiados porque, como la situación que describía Cristian, los contratos que nos hacen no son duraderos, no son estables, no tienen un salario que nosotros podamos considerar que nos podamos emancipar responsablemente, que eso es una cosa que bueno, lo que decía Víctor al principio, ¿no? Que eso de los mundos de yuppies, de emanciparse, pero para emanciparse necesitas muchas cosas. Y el tema de la situación laboral es los que se quejaban los jóvenes, el paro juvenil. Otra vez el tema de, sobre todo, la inseguridad que nos crea a nosotros. Yo, como veis, siempre hablo más de los sentimientos nuestros, que también importan. Y la inseguridad que nos crea a nosotros, los jóvenes, el decir, es que yo este trabajo que he encontrado a mí no me va a durar más de un año, yo no puedo irme de casa, y encima si lo unimos a los pensamientos de comprar es mejor que alquilar, pues ya, claro, nadie se mueve. Por otro lado, también, enlazando con lo que digo, claro, esa inseguridad que tenemos de que nada es continuo, de que nada va a durar más de X tiempo, pues hace que la creencia de que nosotros lo mejor es comprar una vivienda y tenerla en propiedad,
Bueno, se decía en los foros que no es que no queramos tener casa, es que la situación cultural y la situación laboral y todo lo que nos está pasando nos está haciendo cambiar la mentalidad en pro del alquiler. Pero, claro, la pregunta sería, ¿estamos cambiando nuestra mentalidad porque lo estamos viendo mejor o es que es lo que nos queda y seguimos queriendo comprar casas? Yo creo que, bueno, y lo que se ha dicho en los foros un poco es que sí que es verdad que esa mentalidad se está cambiando y que ya no se ve, como decía uno de mis compañeros, mal visto estar alquilado, porque antes, no sé, teníamos los jóvenes en los foros veíamos que se tenía la conciencia de que estar alquilado era como de clase baja, ¿vale? Y bueno, a lo mejor en los jóvenes no tanto, pero en una familia ya, qué mal. Entonces, claro, lo que veíamos que sí que es verdad y lo que se decía en los foros es que sí que es verdad que esa mentalidad ya va cambiando, como es que la situación que tenemos alrededor no es otra que nos permita acceder a viviendas, o sea, comprar viviendas, a tenerlas en propiedad, pues es verdad que esa mentalidad se va cambiando y que nosotros ya estamos viendo como una opción el alquilar. Sobre todo eso, bueno, el tema del alquiler con compañeros, que ahora lo veremos. Otra cosa que se trataba también, bueno, perdón, no me quiero saltar esto porque se decía, el tema de que se veía mal el alquiler por parte de los jóvenes era porque lo veíamos como una pérdida de dinero. Y además era porque muchas veces las rentas del alquiler eran igual al comprarte una casa. Entonces, también influye mucho si eres una persona, si es una pareja, si se va con amigos. Por eso el tema del alquiler y la compra están ahí, porque también los precios muchas veces decían en los foros muchas veces que te cuesta lo mismo alquilar que comprar, que para qué voy a tirar el dinero, literal, ¿no? En fin, es otro aspecto. Por otro lado, también se tenía como una... Bueno, esto no sería una dificultad a la emancipación, sería una de las formas, sería el tema de la emigración. La gente entraba en los foros en el tema de dificultades y apoyo y hablaba de la emigración. Y decían que nos sentimos presionados a salir fuera, con todo lo que esto implica, para encontrar oportunidades para la construcción de nuestro futuro. Y decían también que parece ser que para que se reconozcan nuestros méritos académicos y profesionales, la opción que encontramos es irnos a otros países. Allí parece que resulta más fácil emanciparse. La sensación que tenemos los jóvenes es que allí es más fácil emanciparse. Pero yo pienso que, bueno, yo y lo que se ha hablado entre todos nosotros, que no es que resulte más fácil emanciparse en otros países, sino que la idea de irte fuera y que vas a vivir por tu cuenta, que vas a alquilar un piso y que va a ser por un tiempo y qué tal, resulta más fácil si estás en otro país que si estás en tu propia casa, porque en tu propia casa estás, no sé, tienes a tu familia, ¿para qué te vas a ir a vivir a 2 metros y pasarlo mal? En fin, volvemos a lo mismo de la sobreprotección. De todas maneras, también se decía que en general muchos jóvenes piensan que irse al extranjero pues que es la panacea y que todo va a ser súper fácil. Y allí va a ser todo maravilloso y vamos a encontrar. Y al final, pues, aunque queramos que se nos reconozcan nuestros méritos académicos y para eso se supone que hemos salido, muchas veces sí que es verdad que terminamos trabajando de cosas que no son lo nuestro, cosas que podríamos hacer aquí, emanciparnos aquí, pero nos vamos fuera. ¿Cuál es una de esas razones a las que nosotros decíamos que por qué nos hacíamos eso? Pues primero, por la experiencia de estar en otro país y experiencias que aquí ya en otras conferencias se han remarcado como positivas. Y con el tema de los idiomas. Seguimos siendo los jóvenes muy críticos con nosotros mismos, con el tema de los idiomas, con razón. Y eso sí que es algo que nos da a nosotros alas para coger y emigrar y hacer una de esas experiencias, de esas pequeñas experiencias de emancipación de las que hablaba Paula, ¿no? Por otro lado, también salían como dificultades las situaciones, los cambios en las estructuras familiares. Y también el tema de las situaciones personales. Esto lo mezclo un poco porque, claro, hablábamos de que somos muchos tipos de jóvenes y que todos no tenemos las mismas posibilidades. Y hoy, con el tema de la crisis, pasa mucho que los jóvenes, ya sea estudiando o habiendo terminado de estudiar, encontramos unos trabajos, bueno, que son como son, pero tenemos que arrimar el hombro en casa. Es decir, las situaciones familiares que se están dando últimamente pues nos dejan a los jóvenes en que precisamente por esa asunción de responsabilidades muchas veces ahorrar para nosotros es impensable y vivir al día es lo que en la coyuntura cultural ahora pues
es lo que tenemos que hacer por necesidad, porque eso muchas veces se da la situación de, bueno, pues una parte del sueldo tengo que aportarla en casa porque están las cosas mal. Con lo cual, ahí la emancipación del joven, por propia responsabilidad familiar y por convicción del joven o porque es necesidad o porque tiene que hacerlo, es más tardía por esa razón o por esas razones también. También situaciones personales de, bueno, ya a lo mejor es un grupo más minoritario, pero no hay que olvidarse de nadie. Y hablábamos de situaciones desde enfermedades de los padres hasta falta de los padres y teniendo que cuidar de hermanos. En fin, que hay muchas situaciones personales que se reflejaban en los foros que parece que nunca tienen cabida en lo general, pero que, bueno, también es importante. Por otro lado, también hablábamos de lo de las comodidades. Bueno, aquí en lo de las dificultades, claro, se veía como dificultar el salir fuera de casa, pero había mucha gente que éramos críticos con nosotros mismos en el sentido de que, lo que ya ha comentado, creo que ha sido Cristian, cuando nuestros padres o nuestros abuelos o quien sea se iba de casa, se iba con a lo mejor la cama, lo poco que tuviera. Nosotros, ha habido una generación también que se tiene que ir con el televisor de pantalla plana súper mega guay, el cheslón, la cama tatami japonés, no sé qué, casas IKEA. La gente, la emancipación en los jóvenes ahora es coger el catálogo de IKEA, yo quiero este salón, yo quiero este... Pues mira, no. No decimos que es de forma general, pero sí que es verdad que ha pasado muchas veces, sobre todo estos últimos años, que la gente se compraba casas con hipotecas hiper grandes y además la montaba entera y pues teníamos que pensar también los jóvenes, y muchos decían eso en el foro, en que quizás para emanciparnos había que dar ese paso del que hablaba Cristian y decir, pues me voy, y si los 2 primeros años mi cama es de 80 porque me vi solo o mi televisor, la mitad del televisor se ve verde, pues o tiene un culo así el televisor de ancho, pues oye, pues no pasa nada. Ya te comprarás un televisor, ya te comprarás un microondas, si tienes que calentar la leche en el fuego no pasa nada. Y bueno, es un tema del que salía también y me parece bastante importante. Por otro lado, bueno, respecto a esto también salía, lo que pasa es que sí que se ha hablado mucho más, ¿no? El tema de que asumir el rol de adulto, asumir la autonomía esa de la que se ha hablado tanto en tantas conferencias y también aquí hoy, pues con el tema de nuestros padres encima muchas veces era difícil. Y eso lo veíamos también como una dificultad en todos los foros. Lo que pasa es que tampoco recargar sobre ese tema ya se ha hablado bastante. Y ahora, para estar a caballo, esto está a caballo entre las dificultades y los apoyos. Porque lo poníamos todo, la gente que entraba en el foro tanto lo veía como una dificultad como con un apoyo. Y es las ayudas del gobierno. Hay que decir que más se ha visto como una dificultad. ¿Por qué? Porque decía la gente que sí, que hay ayudas del gobierno, que las ha habido, que tal, no sé qué, pero que eran escasas, que demasiado exigentes y que burocratizadas. Entonces, aquí decía un joven en concreto, y lo he puesto literal porque creo que expresa lo que se quiere decir. Decía, por cierto, ya que he nombrado la ayuda del alquiler, me hacía gracia tener que presentar como mínimo 3 nóminas en la comunidad donde vivía para poder pedir la ayuda. ¿Y los que venimos de otra ciudad? ¿Dónde vivimos esos 3 primeros meses? Más los que tardaban en dártela. En fin, no llegué a cumplir los requisitos, pero me fascina la inteligencia de quien ingenia casi todo trámite burocrático. Entonces, ahí, por eso, en algo que parecía que iba a aparecer los apoyos, que eran las ayudas del gobierno y tal, pues evidentemente han aparecido las dificultades, como escasas, como demasiado exigentes en los requisitos, como imposibles de solicitar y de cumplir. Y voy a pasar los apoyos, para que no sea tanta penita esto. En la situación actual, pues ante nuestras dificultades de la emancipación que ya hemos visto y tal, vemos a la familia como el primer apoyo. La familia en cuanto que se pueda, porque sí que es verdad que las situaciones de emancipación que veíamos familiares han sido, pues tengo un piso vacío y te lo dejo, pues la segunda residencia familiar para ti o para que puedas vivir allí, o te voy a dejar el dinero para el alquiler o te voy a dejar el dinero para la hipoteca. Ayudas familiares. Voy rápido, ¿no? Me estoy pasando un poco. Bueno. Después, por otro lado, los apoyos oficiales que veíamos eran, por un lado, lo que ya hemos hablado, las viviendas de protección oficial, con todos sus pros y sus contras, de viviendas desocupadas que tú estás montando mientras sigues en casa de los padres y no te estás gastando un duro.
o viviendas que, bueno, que te has ido y las has comprado como deben ser. Después también el programa de becas universitarias de estas de movilidad, tipo Erasmus, tipo Seneca, que es lo que hablaba Paula un poco, ¿no? Es lo de tener las pequeñas experiencias de emancipación para irte haciendo autónomo poco a poco. Después hablaban como un apoyo, y además que esto ha salido bastante, el tema de la emancipación juvenil. Perdón, voy bien. Por último, era la emancipación, en temas de apoyo a la emancipación eran los programas sociales, ¿no? Promovidos muchas veces por universidades o por ayuntamientos, en el que, bueno, tú vives en una residencia o en un bloque de pisos lleno de estudiantes y lo que haces es o un servicio a la comunidad o un servicio al barrio o, en fin, son pagos de alquileres muy baratos a cambios de voluntariados sociales. Y esto sí se ha visto como muy positivo. Se ha puesto en los foros, en los grupos de Facebook también se ha puesto como muy positivo. En fin, se veían algunos ejemplos eran las viviendas municipales de Bilbao o la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, con la residencia Flora Tristán. Además, decía una chica, yo he participado en un programa de alquiler social desde una universidad y colaborando con una residencia. Este apoyo me ha permitido la emancipación que tanto quería. Sí que es cierto, es una emancipación que podemos ver como quizás no para toda la vida, pero que es ahora para toda la vida. Por otro lado, algunos temas de los que salieron también es también el modelo de cambio social, que bueno, y decían en el foro que los jóvenes queremos emanciparnos, no queremos escuchar la pregunta de niño, ¿a qué hora vuelves? Eso salía en los foros, con lo cual eso nos daba a nosotros, o sea, a mí me daba la idea de que sí que nos queremos ir. Lo que pasa que, claro, que decían, otro leo literal también, es demasiado arriesgado en cuanto a la economía que sustenta la emancipación y que aunque se dan casos exitosos de dicho acto, la juventud de hoy día vive acostumbrada y bien en la residencia familiar, como para dejarlo atrás sin un doble seguro de que le saldrá bien. Es decir, nosotros queremos irnos, pero también se ha dicho muchas veces que la juventud tiene que adelantarse, quiere no tener tanto la seguridad de casa, pero claro, implica muchas cosas el irse, ¿no? Y queremos tener un seguro de que vamos a poder pagarlo, porque claro, decíamos que era una frustración volver a casa después de haberte ido, pero nosotros no lo vemos, los jóvenes no lo vemos con una frustración de, como se ha dicho en otras conferencias, de que ¡ay, he fallado en mi propósito! No, lo vemos más como joder, es fastidioso porque tú te vas y ganas unos derechos, una independencia y luego cuando vuelves es que está otra vez la preguntita, niño, ¿a qué hora vuelves? Entonces, no es que lo veamos con una frustración personal de que hemos fallado, no, es que nos fastidia bastante y para eso pues no nos vamos y no cogemos el caramelo que después nos van a quitar. Otra chica decía, y esto nos parecía curioso también, el tema de los foros, que decía, me puedo emancipar con 16 años, se supone que soy una persona autónoma, responsable, pero no puedo votar. ¿Qué sentido ¿Qué sentido tiene esto? Esto ha salido en una de las conferencias también y, bueno, también es algo que se ha estado debatiendo el tema de la autonomía y hasta dónde nos querían responsables para independizarnos, pero nos quitaban responsabilidades de otros aspectos. Y por último, lo que ya cabe destacar de estos foros es que la situación actual lo que estamos viendo es que, bueno, en vez de producirse, como se producía antes, un cambio drástico entre tú estás viviendo en tu casa y te vas directamente con tu familia, con tu casa y todo, ahora hay un proceso, no es tanta la ruptura, hay un proceso en el que, por ejemplo, como decía Paula, tienes experiencias concretas de pequeñas emancipaciones, a lo mejor tienes que irte y volver, a lo mejor tienes que estar trabajando un tiempo viviendo en casa hasta que tu trabajo te permita irte, en fin. Y estas son las dificultades y los apoyos que nosotros hemos visto. En general hay muchas dificultades, pero como hemos visto hay apoyos, no quiero ser pesimista, con lo cual se puede hacer, los jóvenes en general creo que debemos pensar que se puede hacer y lo que tenemos es que cambiar la mentalidad y abrirnos a muchas posibilidades y muchos modelos, de los cuales muchos se han presentado aquí. Y eso es así, un cambio de mentalidad va a hacerse, va a tener que realizarse y a ver cómo sale. Muchas gracias. Yo creo que por respeto
Al ser una persona de medios de comunicación, por respeto, he apurado el tiempo hasta el final. Lo No quería siento. interrumpirte, Raquel. No. Me ha parecido buenísimo estar al lado de Víctor, de Paula, de Carlos, de Raquel y de Cristian. He aprendido mucho de ellos. Y sí que es verdad que ves una mesa así de trabajo, aunque ya no me quede prácticamente tiempo ni de tomar un café con vosotros. Ha sido un placer. Yo creo que modelar en un principio los 5 primeros segundos, porque luego son contertulios de pura actualidad, ¿no? Los colocas en una radio y tienen más que decir que muchos contertulios, que hay muchísimas radios que opinan de todo, pero no saben de nada. Ellos sí saben, están palpando lo que es la actualidad, y por eso cuando me sustituya Rocío, quiero que mi espíritu también se quede un poco en la mesa, porque comparto todo lo que habéis dicho, y me quedo con 2 cosas importantísimas. Y es que si esta mesa hubiera sido una mesa de políticos, seguramente yo a los 5 minutos me hubiera marchado, no me hubiera gustado hablar con ellos porque no tienen nada que decirme ni yo contarles a ellos. Y segundo, creo que es más importante todavía el que nos empecemos a dar cuenta, como ha dicho Raquel, que el modelo ha cambiado. Hay mucha gente que no se da cuenta de que esto ha cambiado. El otro día, hablando con gente de 20, con 3 personas me decían: hemos hecho un experimento que tiene que ver con la emancipación, estamos viviendo juntos, alquilamos juntos, nos hemos comprado un coche juntos, compramos juntos, pagamos la luz juntos, el alquiler juntos, no sabemos el tiempo que durará, pero podemos comer, estamos tranquilos, el coche que nos hemos comprado es una caca, con perdón, entre comillas, la caca, pero nos transporta y uno lleva al otro, el otro lleva al uno. Me di cuenta de que la solidaridad existe, que el modelo ha cambiado y que por ahí van los tiros, y si no queremos verlo, dentro de 10 años, muchos que estéis aquí os acordaréis de lo que os he dicho. Vamos a acabar en las urbanizaciones, en las comunidades de vecinos, los vecinos se van a comprar coches conjuntamente para hacer la ruta del colegio con sus hijos y compartir gastos de gasolina y de todo, porque si no va a ser imposible sobrevivir. Y lo digo desde el punto de vista del optimismo, porque es hora de que nos juntemos. Y por otra parte, ha sido una auténtica gozada disfrutar y sobre todo veros los frescos que estáis, las ganas que tenéis de aportar soluciones. Y disculparme que me tengo que ir a trabajar en la radio, porque si no fuera responsable diríais: este es un tarambana, yo tengo que estar en la radio a las 12:30 trabajando en directo y por tanto me tengo que marchar. Gracias por todo. Os dejo aquí el formulario de preguntas del público que van a pasar con esa sapiencia que nos han demostrado durante muchísimo rato, y gracias por aguantarme, ¿vale? Hasta luego. Ya me toca a ella, ¿eh? Relevo. Vuelvo yo. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Sí, No, es que yo no lo oigo. Vuelvo yo. Bueno, lo primero, felicitaros a todos y daros la, enhorabuena enorme, porque lo que os he estado escuchando, que ha sido casi todo, me ha encantado y creo que lo habéis hecho estupendamente. Voy a leer brevemente, que ya casi estamos en el final, algunas de las preguntas que nos habéis pasado, para que nos las contestéis. A ver, aquí una dice: sería interesante conocer la edad de cada uno y saber si os habéis independizado o no. ¿Desde dónde habláis? ¿Desde qué perspectiva? Que si no os arriesgáis a decir vuestra edad, que cuándo os habéis independizado o algo así, entiendo que pone. A ver, si nos decís brevemente cada uno, si queréis. ¿Empiezo yo? Sí, Vale. Cristian. Yo tengo 23 años y yo estoy viviendo con mis padres, o sea, no me he emancipado todavía. ¿Y cuándo? Preguntaba cuándo, ¿no? ¿Cuándo emanciparme? Pues yo en principio cuando acabe la carrera este año, o sea, empezar a pensarlo, porque antes no... Bastante que vayas a la universidad como para pedir más cosas. Pero en principio y tampoco hay donde, o sea, no sé, yo busco trabajo y tal para verano. Yo soy de Valladolid, del norte, y no sé en otras zonas, pero Valladolid está muy mal el trabajo, entre que es una zona interior, que somos una comunidad bastante rural, es otra cosa, tenemos más pueblos que otra cosa. No hay mucho de tirar y la verdad que está un poquito chungo. Y en principio yo cuando acabe la carrera me plantearé ya independizarme. Bueno, yo tengo 25 y bueno, yo me he independizado hace poco, pero por potra, porque había un piso vacío familiar y ahí me he encalomado yo. O sea, uno de los apoyos que veíamos. O sea, que esa es mi... Pero vamos, que yo lo veía crudísimo. Yo decía, ¿de dónde voy a sacar? Y salió ese piso ahí. Pero... Y no lo quiere decir, pero igual trabaja dentro de poco. O sea, Sí, ahora mismo trabajo. sentimos un poco de asco, pero sano. Sí, un poquito de envidia, ¿sabes? Porque se sale un poco de la norma. Sí, pero vamos, no voy a decir el sueldo, pero penita. Bueno, Lo que hay. Bueno, yo tengo 24, sí, ¿no? 24. Y vivo con mis padres, estoy estudiando el último año de educación social y llego en metro
a la universidad. O sea, yo soy de eso, de que me he buscado la universidad cerca. Mis padres decían lo que decíais. No, pues, primero he terminado estudios y ya luego muchas ganas de independizarme. Para mí sería un paso vital. Para mí sería decir, leche, he llegado a otro punto en mi vida. Pero ahora mismo pues se ve un poco difícil por todo lo que hemos dicho. Pero, en fin, no sé quién ha hecho la pregunta, pero era un poco pícaro. hay que dar comentarios. Vamos, bueno, también una reflexión sobre esto. Ahora dicen los informes que hasta los 29 años la mayoría de los jóvenes españoles no se emancipan y que esto es una emancipación tardía. Y digo yo, si esto es la mayoría, ¿por qué se llama eso emancipación tardía? O sea, emancipación tardía, porque lo estamos comparando con tiempos anteriores, pero si estamos viendo que existe un cambio, esa será la edad de emanciparse ahora. Tardía será alguien con 40 años y que siga en casa si la media hora está en 30, digo yo. O sea, un apunte más. Yo tengo 19 y debo reconocer que hasta que nos propusieron el tema de este congreso no me había parado mucho a pensar si quería irme o no de casa. Aunque sí es verdad que esas experiencias de emancipación que tanto hemos comentado aquí, creo que sí las tengo, porque soy voluntaria en varias asociaciones y eso te enseña mucho, aprendes a buscarte un poco las castañas y sobre todo lo que recalcaba antes de hablar con la familia, para mí ha sido muy positivo el volver a sacar este tema con mis padres y hablarlo mucho, porque es como que después de este congreso ya tengo muy claro, por ejemplo, que el año que viene quiero estudiar fuera o que ahora mismo estoy trabajando, dando clases y cuando pueda, pues si puedo compaginar con mis estudios también trabajaré. Es decir, que realmente pienso que este congreso me ayuda a ver un poco más claro por dónde voy a salir, ¿no? Dentro de unos años y en cuanto pueda sí me gustaría irme de casa. Pues yo tengo 25 años, voy a reconocer que pedí una vez una casa de protección oficial y me tocó esa y me tocó otra que había hecho mi madre también a la vez. Esto es real. Y nada, mis padres son médicos, intentaron echarme un cable con un crédito, el banco les dijo no, no que soy médico si eso no da dinero ahora mismo. Y nada, no he podido emanciparme todavía, he viajado bastante y he vivido fuera bastante tiempo en lo que he denominado la emancipación costra, que es sobrevivir por ahí tirado. Y luego no me he emancipado, pero sé vivir con gente emancipada muy bien. De hecho, todo amigo mío que tiene una casa, yo 2 o 3 semanas vivo en cada casa. Y nada, y si alguno quiere compartir piso, yo luego les dejo los datos, que no hay ningún problema. Lo intentaré. Rechacé los 2 pisos, los rechacé porque no, o sea, me dijeron una cifra de dinero que no conocía yo en mi cabeza que existiera, entonces ya no estoy protegido oficialmente. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias tan personales. Una pregunta que hace Gaby de la Escuela de Animación para Víctor. Víctor, ¿ayudan las asociaciones de jóvenes a la emancipación? Pregunta. Bueno, Gabriel, es que nos conocemos en realidad, le he pagado para que venga al congreso. Vamos a ver, hay un trabajo ahora bastante grande, ¿verdad?, entre el asociacionismo juvenil o lo que va quedando del asociacionismo juvenil, que ha vivido un poco de crisis últimamente. Sí que se empieza a hablar desde bastantes ámbitos, esto me lo pregunta Gabriel porque tiene una asociación juvenil también aquí en Madrid, entonces tiene un sentido. Sí que se está dando una vueltecilla entre todos a por lo menos crear una proactividad entre nosotros mismos, es decir, al concepto un poco positivo. Es que estamos recibiendo palos por toda la gente joven, igual que todo el país en general, y yo creo que lo que sí que se está haciendo un poco desde las asociaciones juveniles es tratar de potenciar el tú sí que vales real, el tú sí que vales de puedes seguir adelante. Por eso es tan importante que se siga luchando por... es que yo no creo tampoco en lo del fomento de las asociaciones, sino que lo que creo es que todos tenemos que creer un poco más en las personas que están en las asociaciones, nada de fomentar o no fomentar, sino simplemente si algún chaval o chavala se te acerca y te dice estoy en una asociación del barrio pintando grafitis sociales, pues en vez de ponerle la cara de ¿y eso te sirve para algo?, que es una pregunta muy típica, ya muy hasta las narices todos con esa pregunta, a lo mejor está bien darle una palmadita en el hombro, aunque no sea la cosa, aunque no esté salvando ballenas,
si está haciendo algo y se está moviendo con otro grupo de personas que a lo mejor sí que tienen un interés común y por lo menos hay una sinergia positiva entre ellos y por lo menos no están recibiendo todo el día, los jóvenes españoles estáis en la cola de todo lo que se puede estar en la cola en el mundo, que estamos en todas las colas, yo no sé, somos la cola directamente. A lo mejor lo que hay que hacer un poco más desde el asociacionismo es dar un poco de cariño a la gente que está en las asociaciones. Más es que yo ya, de verdad, es que esto es un tema que lo tengo muy metido en la cabeza, el tema de cada vez que le dice a alguien de una asociación juvenil a alguien, estoy haciendo tal cosa, y la pregunta continua de, ¿para qué hacéis eso? Eso no sirve para nada. ¿Y usted para qué? ¿Para qué existe usted? Tampoco sirve para nada. ¿Qué pregunta, por favor? Muchas gracias, Víctor. Creo que nos queda clara tu opinión. Una pregunta más para todos en general, quien quiera contestar. Con respecto a los programas europeos de movilidad, ¿qué papel consideráis que tienen en la emancipación? ¿Qué pueden aportar o no aportan a vosotros a la hora de emanciparos estos programas? Yo pienso que, como ha dicho Paula, que sí que son pequeñas experiencias de emancipación, porque bueno, tú llegas a un sitio extraño, tú tienes que aviártelas y buscarte el piso, tú tienes que aviártelas y buscarte la comida, tú tienes que... En fin, es como un ensayo, ¿no?, de una emancipación, es como fomenta mucho la autonomía. Por otro lado, claro, también está la parte negativa de todo esto, y es que puede ser que se confunda lo que es la emancipación y lo que es irte fuera y tener una responsabilidad de adultos, digamos, con llevarte un año de fiesta, cosa que pasa y que no a todo el mundo le pasa, pero pasa. Entonces, ahí está su parte negativa, pero claro, es que es lo que hablábamos, es una oportunidad de empezar a vivir esas experiencias de autonomía, de independencia, y yo pienso que sí que es positivo en cuanto a la emancipación. A mí en particular, personalmente, ya que estamos hablando, el hecho de pasar un año fuera y tener que buscarme yo mis avíos todos, pues a mí me ha ayudado mucho para después eso, desarrollar todo lo que conlleva y ahora que me hago de comer y esas cosas, para poner lavadoras y lo suyo, vamos. También, claro, el tema de que cuando estas experiencias muchas veces tienen que echarte una mano los padres también, porque depende de la beca, pues a lo mejor no te llega en otros países. Y ahí tienes ese respaldo que siempre queremos evitar, pero bueno, quizás también en la emancipación, como hemos dicho que es un proceso, pues a lo mejor al principio que los padres ayuden un poco tampoco es tan malo. Yo aún diría más, y es que tengo una amiga que este año está estudiando afuera, en Inglaterra, y al hilo del foro me comentaba que para ella había sido muy positivo encontrarse con tanta gente de culturas distintas, porque uniendo eso a que se había visto un poco obligada por su compromiso conmigo a escribir en el foro sobre emancipación, había conseguido un montón de opiniones diferentes sobre el tema este, ¿no? Y sobre cómo en cada país es muy diferente y las diferentes circunstancias. Con lo cual, pienso que eso también es algo positivo de salir fuera. No tanto lo que se dice que también de, sí, te enriqueces porque conoces otros idiomas o porque empiezas a ver cómo viven otras culturas. Es que no es tanto el cómo viven, sino también ver cómo ellos se buscan la vida y las opiniones que tienen sobre eso y si deben hacerlo antes o después. O sea, eso también nos ayuda mucho a nosotros. Muchas gracias. Ya una última pregunta para finalizar. Preguntan sobre la canción que ha sonado al principio. ¿Qué significado tiene para vosotros? Si la habéis elegido por algo especial o tiene algún sentido. Carlos, no sé si quieres contestar tú. Bueno, sí, voy a decir unos apuntes, porque he sido yo el que lo dijo. La canción es, como ha salido ahí, de Ricky López. Él se considera cantahumor. De su disco Buen Rollitina, 2007, ya veis, me gusta. La verdad, no me gusta, me gustan sus canciones. A ver, es que tus risas me desconciertan. Y claro, lo que hablaba también era como de una especie de otro modelo totalmente distinto, que sería la desemancipación. Son, además, los que colaboran, que cantan, están entraditos ya en edad. Entre ellos creo que la primera es la Terremoto de Alcorcón, no sé si la habéis reconocido. Y claro, yo nunca me iré de casa de mis padres porque, en fin, ¿cómo voy a dejar mi casa? Y bueno, y el estribillo dice contra la especulación, desemancipación, que es una idea bastante interesante, ante todo interesante.
No voy a... Bueno, su disco lo podéis comprar en internet. Nada, que nadie se lo diga, a ver si va a llamar a la SGAE. Por otra parte. No sé si tú querías también comentar algo, porque iba a ser el que comentaba, ¿no? El que iba a decir algo sobre la canción también. O sea, es que es una canción muy grande en realidad, y es que como tenemos a este chico que es humorista aquí y fuera y dentro y siempre nos alegra las cosas, pues me ha hecho recordar el día que lo comentaste, que en verdad lo de contra la especulación, la desemancipación, me parece una gran frase. Nos hizo gracia. Y nada, por cambiar también un poco la música, que llevamos 3 días escuchando un poco la música esa del saxo, después tan romántica, pues entrar nosotros también con otro ambiente. Muy bien, me parece muy buena idea. Pues muchísimas gracias. Me deja un segundo, sí, claro, Cristian. Hablo con Carlos, hablo con todos los demás, pero sí que queremos, que no os he visto esta mañana para deciroslo, pero hablé con Carlos ayer, de agradecer a la gente de la FAZ, a la gente que conocemos, a Miguel Ángel, a Celia, a Rocío en todo caso, también, el que hayan confiado en nosotros, en el que nos hayan dado responsabilidades, es decir, hacer esto, participar aquí y sobre todo, en particular, dar las gracias a Rocío. Voy a explicar por qué. Nosotros el año pasado en Bilbao tenemos otra coordinadora, se llama Vanessa, que Dios nos quiere porque no nos llaman y la vemos, pero donde estés llámanos, o mandamos un WhatsApp, pero que a Rocío nos encasquetaron lo nuestro, por decirlo así. No se ha quejado absolutamente nada en meses que llevamos acá juntos. Nos han mandado todas las semanas puntualmente los correos de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, oye chicos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Nos hemos mareado con 20.000 correos nuestros, que somos 5, ya es uno, nosotros somos 5. Me acuerdo el primer día más que nos vimos que estabas todo tímida. Y agradecer eso, sobre todo a ti, que además encima hoy que ha llegado Francisco tarde y le han dicho de repente, oye, entras tú y presentas tú. No te un escalofrío de arriba, así raro ha hecho. Y ha entrado. Lo has hecho muy bien porque lo has hecho, la verdad para mí, lo has hecho sin papel, has improvisado muy bien. De repente, porque quieras que no, nosotros ya veníamos con los deberes hechos y tú lo has hecho ahí de repente. Y por favor, a los jefes o jefes de la FAZ, a Eusebio, no nos la quitéis, por favor. Otro engaño no, yo no puedo más. Que no se emancipe ella. Como bueno, ante esto ya se me han subido los colores, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, para mí ha sido un placer auténtico y me habéis enseñado mucho también y he aprendido mucho con vosotros y agradeceroslo mucho, de verdad. Muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros por venir.